Ya estamos aquí nuevamente, un jueves más, estamos con ustedes, muchas gracias por acompañarme. Niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, la revista semanal donde repasamos algunas cosas que han ocurrido en la semana y algunas cosas que han ocurrido en otras semanas, porque no somos demasiado estrictos, afortunadamente. Y pues les agradecemos como siempre que nos estén acompañando, que estén con nosotros y que traten de pensar razonablemente y pensar adecuadamente sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor y sobre lo que oyen y sobre lo que se dice, porque se dicen muchas cosas y la gran mayoría de ellas son absurdas. Bueno, ayer publicamos el vídeo que me habían pedido, pero me habían pedido 3 o 4 personas. Lo que pasa es que yo calculo, si me lo piden 4, pues ya 4 lo van a ver. Más o menos, ese es el tipo de brillante cálculo mercadológico que hago yo. Entonces, hice el vídeo de Sadhguru y estoy absolutamente alucinado, porque el vídeo de Sadhguru, que luego giro la cabeza y no se oye el micrófono, y pasa lo que pasa cuando pasa esto, pero es que debería yo traer un micrófono al lavalier, pero los micrófonos lavalier son más problemáticos y no tienen la calidad que tiene este, que pues sí tengo una voz como para necesitar el mayor apoyo tecnológico posible. 26.500 visualizaciones lleva esto que hice sobre este charlatanazo, pero que es tan básico, es tan obvio, tan bobo, que no sigo sin entender. Hice todo el vídeo, oí montones de vídeos, lo oí hablar ante distintos grupos, lo oí celebrando sus 40 años de que se iluminó y llegó al ¿cómo se llaman? ¿El Samadhi? Sí, ¿no? El Samadhi. Yo qué sé. El chiste es que él lleva 40 años cobrando, que es realmente de lo que se trata. Pero sigo sin entender por qué la gente le da importancia, le da relevancia. Sigo sin entender por qué Google o Microsoft o el foro de Davos, que es respetable, por mucho que se hable, es un foro económico donde se discuten cosas que son importantes y las discuten personas que son razonablemente relevantes para nuestro futuro. Entonces yo no soy de estos que sienten que el foro de Davos sea lo peor del mundo. Hay cosas mucho peores por todos lados, pero no entiendo por qué invitan al Sadhguru, y cuando uno oye lo que dice en esas reuniones, son las mismas babosadas que tartajea todo el tiempo para consumo de personas con una escasez espiritual bien lamentable y bien triste, y que no es culpa de él, ¿no? Digo que no es culpa de ellos mismos. O sea, no, estas víctimas de estos mamarrachos no son víctimas antes de sistemas educativos, sistemas familiares, sistemas sociales, de creencias que dejamos que corran sin desafiarlas porque consideramos que todas las creencias son respetables. No lo son. Las creencias no son respetables. De hecho, la gran mayoría de las creencias no son efectivamente respetables. Bueno, pues esto es lo del Sadhguru. Ya hubo gente que me insultó, por supuesto, pero casi todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que desenmascarar al Sadhguru, pero es que basta oír 2 minutos de alguna de sus intervenciones para decir, pues esto es un farsante, ¿no? Y ya. Pero no, por alguna causa esto no está pasando, y eso es quizás lo que más me preocupa, ¿no? Como siempre, más que siempre les tengo que pedir su apoyo. Este canal pasa por momentos difíciles a ratos, y esos momentos difíciles pues, los puede superar simple y sencillamente con el apoyo de ustedes. Tenemos, no me acuerdo, como 80 mecenas o Patreons en nuestra cuenta de Patreon. Si tuviéramos 200, ya mi vida sería muchísimo más fácil y podríamos hablar de lo que hemos hablado, de hacer otro streaming a la semana, o hacer 2 de 2 horas o algo por el estilo, no sé. Hacer un late night show donde podamos tener producción, por lo menos, porque aquí yo soy producción, dirección y departamento de quejas. Bueno, y si no me pueden apoyar en Patreon todos los meses con una pequeña aportación de 1, 3, 5, 10, 20, 450 mil euros, lo que puedan ustedes o quieran, o dólares, también aceptamos dólares, aceptamos reales y aceptamos pesos bolivianos, aceptamos de todo. Al final se convierte a euros porque yo aquí vivo y aquí
yo vivo en euros. Pero si lo pueden hacer todos los meses, muchas gracias en Patreon, de veras lo necesitamos. Y si no, un apoyo por una sola vez en PayPal también nos viene extraordinariamente bien para cubrir gastos. Y uno de los gastos, lo repito, porque yo no quiero ser de ninguna manera hipócrita, yo pongo mi tiempo y generosamente, no, es trabajo, lo que hago es trabajo, creo que amerita ser remunerado de alguna manera. Ya por lo menos hace un tiempo que dejé de poner dinero en el canal, pero sí creo que las horas que se le dedican al canal merecen una retribución. Todos los trabajadores merecen ser retribuidos, salvo cuando hacemos trabajo voluntario. Bueno, vamos a hacer un rápido paso como hacemos siempre. Por cierto, hablamos la semana pasada, ya anuncié oficialmente que devuelvo el Premio Nacional de Periodismo. Compré esta cajita, que afortunadamente tiene el tamaño exacto. La compré en un bazar de chinos, no son los chinos, es un bazar de chinos. Costó €1.50, pagado por supuesto con las aportaciones de ustedes. Y con las aportaciones de ustedes se pagará también el envío de esto junto con una carta que estoy redactando y que conocerán ustedes probablemente la semana próxima. Se va todo esto por correo a México, al Club de Periodistas, a decirles pues muchas gracias por el favor, como decía el maestro Valadez, muchas gracias por el permiso, pero les devuelvo su Premio Nacional de Periodismo. Lo disfruté los años que lo tuve, pero ahora, como les digo en la carta, fue un honor tenerlo, hoy es una vergüenza mantenerlo con las personas a las que me estarían acompañando como premiados y que son defensores de los crímenes de guerra de Putin. Hoy precisamente que está aquí en España el presidente Zelensky en una reunión de la comisión del Comité Europeo y donde están los jefes de Estado europeos y la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, están en Granada. Un mejor lugar es difícil estar, es una ciudad preciosa. Y hoy precisamente tuiteaba el presidente Zelensky otro ataque contra población civil de Putin, con hasta el momento en que tuiteaba el señor Zelensky, 51 muertos, 51 civiles, 51 personas como usted o como yo. Imagínense que usted está en su casa, en su teatro, en su cine, en la escuela de los niños, en el parque, en el gimnasio donde la niña juega balonmano, y de pronto Putin decide que usted debe morir en aras de sus ansias expansionistas. Yo no entiendo cómo alguien todavía puede apoyar a Vladimir Putin, pero con su pan se lo coman y con su conciencia se miren al espejo. Yo no puedo. Entonces, bueno, ¿qué me cuentan aquí? La tesis plagiada de López Obrador, ya paren con las tesis plagiadas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Ya demostramos que López Obrador plagió toda su tesis. Bueno, entonces ya no es presidente de México. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es que con eso se demuestra que es deshonesto. Papá, hace mucho tiempo que ya estaba demostrado que el sujeto tiene cero honestidad, que su interés por la gente solo existe en la medida en que la gente lo puede exaltar a él, como Trump. Es que el paralelo, el parecido entre Donald Trump y López Obrador es extraordinario, porque son dos narcisistas a los que lo único que les interesa es ellos mismos. Su concepto de nación, su concepto de pueblo, su concepto de sociedad, su concepto de solidaridad, son conceptos que solo se manejan en la medida en que les beneficien a ellos. ¿Qué? Lo de López Obrador es aterrador, pues ya lo sabemos. El problema ahora es evitar que se continúe con los cómplices de López Obrador, pero descubrirle ahora nuevos errores a López Obrador es un poco bobo. Basta oír sus intervenciones matutinas para echarse a llorar todos los días. Cuando yo hice el 2 de octubre un largo streaming impromptu, improvisado e inesperado, precisamente para hablar sobre cómo se ha olvidado el 2 de octubre, sin imaginarme que al día siguiente el señor López Obrador iba a defender la actuación del ejército mexicano con el pretexto que usaron los nazis. Estaban solo obedeciendo órdenes. O sea, cuando fueron a estudiar muchos militares mexicanos técnicas de tortura a la Escuela de las Américas que tenía Estados Unidos en Panamá,
estaban solo obedeciendo órdenes. Cuando utilizaron esos métodos de tortura contra presos políticos, jóvenes inocentes en muchos casos, y manifestantes que andaban por allí, que les tocó que los detuviera la policía o el ejército, se los llevara al campo militar número 1 durante el movimiento del 68, entre julio y octubre, y fueran torturados horriblemente, solo estaban siguiendo órdenes. ¿No se acuerdan ustedes que en Nuremberg eso fue lo que adujeron muchos nazis? Y la decisión del mundo fue que eso no justifica que no ejerzas tu responsabilidad moral y que no te ajustes a la ética básica de todo ser humano que se te puede exigir. No puedes asesinar y decir que seguías órdenes y dejar de ser un asesino. Los altos mandos del ejército mexicano actuaron de una manera absolutamente indebida, no le pusieron un alto ni una recomendación adecuada al presidente Díaz Ordaz para que detuviera la escalada de violencia que terminó el 2 de octubre, nada. El ejército fue una herramienta efectivamente del presidente, pero el ejército tiene responsabilidad, los mandos del ejército tienen responsabilidad, y que venga López Obrador a decir ahora que no tiene responsabilidad alguna, que solo obedecían órdenes, es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza y una renuncia total a la diferencia que hay entre el victimario y la víctima, ¿no? Entre el torturador y el torturado. Te estoy torturando, pero solo estoy siguiendo órdenes. Ya vas a ver cómo un presidente que va a inaugurar su partido el 2 de octubre para quedar bien contigo, porque el 2 de octubre fue la matanza, ese presidente va a decir que yo no hice nada. Mientras tanto, te voy a seguir torturando, como ocurrió durante todo el 68, desde julio, 69, 70, hasta que los presos del 68 fueron liberados a cambio de que se fueran del país. Y se fueron a distintos lugares, a Chile, Argentina, a Colombia, algunos a Cuba, muchos a España, sobre todo los que tenían raíces en España, pero, y son gente que se comió además 4 años de cárcel, 3 años de cárcel, sin juicios y sin motivo ni razón, violentando la Constitución mexicana, violentando todas las leyes, violentando los procedimientos que nuestros legisladores habían dado. Todo eso, ahora solo estaban aceptando órdenes, no obedecían, porque son muy obedientes los muchachos. Si a usted le dicen que torture a alguien, ¿usted obedecería? Yo no lo creo. En fin. La moral y la responsabilidad personal siguen existiendo. Entonces ahora no le descubran al observador. Ay, es que ahora estamos descubriendo que además no se corta las uñas de los pies. ¿A quién le importa ya? Por favor, vayamos a la realidad, ¿no? Liberalismo radical, no sé qué sea eso. Se puede ser conservador, buscar prohibir matrimonios del mismo sexo, etcétera, y a la vez ultraliberal. Lo que pasa es que el liberalismo ya no significa lo que significaba. El liberalismo es toda una corriente que surge a partir de la Revolución Francesa. Y ese liberalismo esencialmente social, el que propugna las libertades democráticas y propugna los derechos fundamentales del ser humano. Mismos que la izquierda recoge, sin duda alguna. Pero luego viene lo que es el liberalismo económico. Es la mercadolatría, la idea de que todo puede ser regulado menos el mercado, que todo tiene que tener un orden dentro de nuestra sociedad para que podamos convivir, debe haber un lubricante social que regule las relaciones, los matrimonios, las adopciones, el tráfico en el carretero, pero las empresas no, las empresas tienen que ser absolutamente independientes y libres. Eso es lo que llaman ahora liberalismo y quienes son liberales, entre comillas, en lo económico, o libertarianotes o libertardos creo que es la mejor forma de definirlos o de diferenciarlos de otras formas de pensamiento. Los libertardos mercadólatras tienden a ser socialmente conservadores. Es decir, tienden a ser ultrarreligionistas, tienden a ser tradicionalistas, tienden a ser enemigos del progreso, de los avances, del cambio social. Y lo único que quieren es que las empresas sean libres de hacer lo que quieren y que
Y generalmente, además, los que defienden esto son los pobres diablos que no tienen ni empresas. Milei, Laje y Rayo. Entonces, esta gente que son pues, pobres diablos asalariados por esas empresas a las que defienden, lo cual también da un poco de tristeza. ¿Cómo de peligroso cree que es para la India y para el mundo la ideología de Modi y su gobierno? Mucho. Todos los populismos nacionalistas, ultranacionalistas, son peligrosos para la propia sociedad, porque evidentemente acaban determinando quién verdaderamente es parte de la patria y quién no. En el caso de la India son los hindús, los verdaderos hindús son los verdaderos dueños de la India, y sikhs, budistas, cristianos, musulmanes, etcétera, pues no son de verdad. De ahí que el Sadhguru diga que todos ellos deben convivir bajo el marco del hinduismo. Entonces, dentro de las sociedades genera la idea de que hay unos que son legítimos y hay otros que son ilegítimos. Todo nacionalismo lo hace. Piensen en el nacionalismo catalán. Es perfectamente legítimo ser catalán con ciertas características y otros pues ya no tienen nombres denigrantes, por supuesto racistas, para indicar a todas las personas que no son catalanes pero viven en Cataluña, ¿no? O a los catalanes que no creen en el nacionalismo. Lo mismo pasa en País Vasco, lo mismo pasa en Polonia con el nuevo nacionalismo, lo mismo pasa con el nacionalismo estadounidense. Genera este tipo de enfrentamientos al interior de las sociedades, porque presenta a unos como legítimos herederos de la nación y otros como no siendo legítimos herederos, los presenta como enemigos de la nación. Es lo que está haciendo el Partido Republicano con los demócratas actualmente, ¿no? Por lo menos el sector MAGA del Partido Republicano. Entonces ese es un daño que se hace al interior de las sociedades, porque toda ruptura dentro de sociedades es difícil de sanar al paso del tiempo. Por eso las guerras civiles son tan especialmente dañinas, porque es muy difícil curar las heridas, y lo sabemos con guerras como la española, donde mucha gente sigue peleando hoy la guerra civil que terminó en 1939. Pero también es dañino a nivel internacional, primero que nada porque sustrae al país de ciertas responsabilidades de la comunidad internacional. Y pongo, por ejemplo, en el caso de Modi, ahora parece que se está dedicando a asesinar opositores sikhs en otros países. El primer ministro canadiense, Trudeau, ha señalado que el asesinato de un dirigente sikh en un aparcamiento de un templo sikh en Canadá fue llevado a cabo por órdenes de Modi. Es el mismo tipo de cuestión que ocurre cuando asesinan a Khashoggi por órdenes del príncipe heredero de Arabia Saudita. Es el mismo caso de las personas que anda asesinando Putin por todo el mundo, de los Skripal, no me acuerdo cómo es el otro, el del té de Polonio, por Dios. En fin, es decir, genera confrontaciones que afectan las relaciones internacionales y además animan a otros ultranacionalistas, a otros bestias, los animan para que a su vez traten de tomar el poder. A mí me parece peligrosísimo. Tú que has sido profesor del sistema CCH de la UNAM, ¿en qué consiste ese sistema? Pues no lo tengo muy claro. Era un sistema por grupos de temas más que por asignaturas. Yo me acuerdo que había gente inteligente en el diseño del CCH, pero era un diseño utópico que nunca funcionó como debía. Era una alternativa a la preparatoria tradicional por grupos temáticos, si mal no recuerdo esa era la idea, pero el resultado no es bueno. O sea, mira, yo cuando desafortunadamente la educación pública en México, sobre todo a los niveles medios y con excepciones, porque había preparatorias en México o CCHs que eran excepcionales, pero yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar, esta anécdota la tengo siempre muy presente. Estaba yo estudiando algo, revisando algo en la biblioteca de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, que me tocó inaugurar cuando no había ni autobuses para ir para allá. Había que recorrer descampados para llegar a la universidad, una cosa de locos. Y estaba yo en la biblioteca
Y en psicología llevas estadística, ¿no? Entonces vienen unos compañeros y me pidieron que les ayudara a estudiar, no me acuerdo, que les explicara algo muy elemental de la estadística. No me acuerdo si medias, medianas y modas o algo por el estilo. Y les dije, mira, yo les explico lo que quieran si ustedes me explican cómo llegaron a la universidad sin saber esto. Es decir, la formación previa a la universidad muchas veces la tiene que sustituir la universidad en sus primeros 1 o 2 años, y eso me parece gravísimo, ¿no? No sé cómo sea ahora, estoy hablando de experiencias de hace un porrón de años, pero según me dicen, pues las cosas siguen bastante igual. La salida de McCarthy, no, vamos, es un problema dentro del Congreso, pero se veía venir desde el momento en lo que fueron necesarias 11 votaciones para que McCarthy finalmente fuera el portavoz del Congreso, y no creo que sea mejor el que viene, pues. Si después de tu muerte su hijo solo pudiera recordar de ti un consejo, ¿cuál te gustaría que fuera? Hijo mío, acuérdate muy bien de todos los consejos que te he dado. Vi una crítica al libro Generación Idiota de Agustín Laje, no sé de autobiografías de Agustín Laje, no sé nada. Los progresos a los que llama idiotas son resultado del modelo económico, propone como... No entiendo, Guereña, perdóname. Según usted, ¿cuáles son los mejores tecladistas del rock? No tengo idea, fíjate que de tecladistas no soy muy ducho, estoy más metido en los tecladistas clásicos, ¿no? Te puedo decir John Lord, o te puedo decir Keith Emerson, pero poco más. Aquí me hablan de Jérôme, vamos a hablar de Jean-Léon Jérôme hoy en la Galería Nocturna, ya lo anuncié. ¿Qué canción prefieres, Strawberry Fields o Penny Lane? No escojo, veo las dos, y las dos eran un lado y otro del sencillo de 45 revoluciones que yo compré cuando era jovencito. Hombre sigma, alfa o beta, es una pamema, es otra pamema. ¿Qué hombre es alfa, beta, gamma, delta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, epsilon? Ya no me acuerdo del resto del alfabeto griego. Mi profesora de griego estaría furiosa conmigo. Gracias, Daniela, por el superchat. La estafa de las barras Access en México va de mal en peor, no sé qué son las barras Access. Y es que tienen que tener ustedes muy claro esto. Cuando yo hablo de charlatanes, más bien, digamos, de orden internacional. Porque todos los días en los comentarios de estos vídeos, viene gente que me dice, ¿por qué no hablas de fulano que tiene un negocio en Montevideo? ¿Por qué no hablas de sutano que en San Luis Potosí, México, tiene un... No, ¿por qué no hablas de este peruano o de este otro que tiene su negocio en Cochabamba y tiene un montón de gente? O este otro que tiene un ashram en Valparaíso. Es que ese es el problema. Que yo hablo de los charlatanes internacionales, pero los locales siempre van debajo del radar, y de nada sirve que en este canal denuncie yo un chanta que está estafando a 300 personas en Valparaíso. Lo que se necesita es que la gente de Valparaíso vaya a la policía, o escriba en los periódicos de Valparaíso, o hable a las estaciones de radio de Valparaíso, o se presente a las estaciones de televisión de Valparaíso y exija que se desenmascare a estos personajes. En todas las ciudades los hay, y no uno o dos. En toda ciudad mediana hay 20, 30, 40, 50 personas que están estafando con este tipo de pamemas, de filfas y de majaderías a cientos de sus compatriotas. Y este canal no va a poder hacer nada al respecto. Ahí es donde digo que lo que toca es que cada quien que se da cuenta que existen estas cosas, pues tiene que actuar, y no solamente venir a decir, oye, Mauricio, hazlo. Ojalá pudiera, pero no puedo. Entonces, bueno, aumento de jornada laboral de 6 días y 3 horas al día en Grecia, un triunfo precisamente del libertardismo. Yo tengo derecho de trabajar todas las horas que yo quiera, y el jefe tiene derecho de contratarme hasta que me mate yo trabajando. ¿Eso es la libertad? No, no es la libertad, es el abuso de la necesidad de las personas. Y, por supuesto, el permiso para explotar,
que tienen los poderosos por encima de aquellos que no tienen poder y que solo tienen su fuerza de trabajo para vender. Eso es lo que es gravísimo. Bueno, ¿dónde cobran menos comisión? Patreon o PayPal. Cobran muy poca comisión los dos, pero a ver, son dos métodos totalmente distintos. Si vas a dar una aportación mensual, pues Patreon, que cobra una pequeñísima cantidad, y PayPal cobra un incluso menos, pero no me vayas a hacer una aportación mensual por PayPal, porque creo que sí es más oneroso. Gracias a Lavina Palermo por el superchat. Para compensar la devolución del premio, bueno, estos $4.99 van a mandarle este paquete, porque esto pesa. Esto pesa y hay que mandarlo desde aquí hasta México. Somos 225 personas y vamos a hablar, hablando de simulaciones y de libertadismo, vamos a hablar de Donald Trump, el sindicalista. Ustedes saben cómo se arma la mentira, ¿no? Hemos tenido mucho de la de Telerusa, que la dejé de hacer porque es repetitiva y mema ya. Todo se reduce a la repetición de lo mismo continuamente. Entonces ya lo vieron ustedes. Pero ya vieron cómo se miente. Saben cómo se miente en Corea del Norte, ¿no? Se supone que, no sé, Kim Jong-un nació, la primera vez que tomó un palo de golf hizo 18 hoyos en uno. Es el tipo de mitos que se hacen en el culto a la personalidad de dinastías como la de los Kim. Pero yo nunca había visto en Estados Unidos un acto tan parecido al de la tele rusa o la propaganda de Corea del Norte como el que nos acaba de regalar Donald John Trump. La historia es esta. Estuvimos hablando de las huelgas de los escritores que acaba de terminar. Me he dado un atracón de late nights últimamente, estos últimos 2 días, viendo a todos volver, a Fallon, a Kimmel, a Seth Meyers y a Colbert. Me caen muy bien todos. Hablamos de la huelga de escritores, hablamos de la huelga de actores y hablamos de la huelga de la industria automotriz en Estados Unidos, sobre todo que es en 3 empresas. Y el presidente Biden, de una manera absolutamente inesperada y sin precedentes, fue a saludar y a solidarizarse con los sindicalistas en huelga, con los huelguistas de la United Auto Workers, los trabajadores de la industria automotriz unidos, que son un sindicato poderosísimo de la industria del automóvil, pero no están allí todos los trabajadores. Entonces Donald Trump dijo, si Biden lo hace, yo también. Trump siempre ha sido antisindicalista. Tenemos datos abundantísimos sobre la enemistad que tiene Donald Trump con los sindicatos, con el sindicalismo, con la idea de que los trabajadores tienen derecho a defenderse. Entonces, por ejemplo, llenó los tribunales de jueces antitrabajadores que han hecho que todo el sector público tenga derecho a trabajar por menos dinero. Esto que decía, por cierto, hace unas semanas hablábamos de las tonterías del fundador del neoliberalismo, el señor, no me acuerdo cómo se llama. Sí saben ustedes de quién hablo. Bueno, así que se debilita a los sindicatos al hacer que gente no sindicalizada trabaje por menos dinero. Llenó el Consejo de Relaciones Laborales Nacional con personas que han nombrado que siempre se ponen del lado de los empleadores en las disputas de contratos y apoyan a las compañías que retrasan e impiden las elecciones sindicales. Los trabajadores deciden si no entran o no a un sindicato. Ha hecho más fácil que los empleadores despidan o penalicen a los trabajadores que piden mejor paga y mejores condiciones de trabajo, o peor aún, que ejerciten su derecho a la huelga. Trump hizo a lo largo de sus 4 años de gobierno mucho más fácil despedirlos. Pues se supone que despedir a un empleado por ejercer sus derechos o por hacer peticiones razonables, pues no es correcto. Ha restringido el pago de horas extras, se ha opuesto a los aumentos de salarios, incluido el salario mínimo, que hizo todo lo posible por impedir que aumentara a $15,
cambió las leyes sobre qué trabajadores tienen derecho a recibir pago por horas extras, porque hay trabajadores en Estados Unidos que trabajan horas extras, pero no tienen derecho a cobrarlas, porque la ley no dice que todos tengan derecho a cobrar las horas extras, cosa que es rarísima, porque la mayoría de los países que yo conozco al menos, la ley establece que las horas extras deberán ser pagadas. No pueden hacerte trabajar más de tu jornada laboral pactada contractualmente con un salario determinado y luego que trabajes más horas sin recibir mayores beneficios, sin que te paguen más, pues. Lo que hizo que 8 millones de trabajadores en Estados Unidos dejaran de ser elegibles para recibir pago por sus horas extras y les ha costado aproximadamente 1,000 millones en salarios a estos 8 millones de trabajadores. Redujo el número de inspectores de la Agencia de Seguridad y Salud del Trabajo, de modo que ahora hay menos que en ningún momento de la historia. Es un enemigo de los sindicatos. Por supuesto, las empresas de Donald Trump no tienen trabajadores sindicalizados. Bueno, dicho todo eso, Donald Trump dijo: yo hoy voy a ser sindicalista. Entonces se organizó un mitin de Trump con los trabajadores y con los sindicatos del automóvil. Y para ello hizo esto, y ahí tienen gente, miembros del sindicato en favor de Trump, Union Members for Trump, y elogiando y aplaudiendo y adorando a Trump, estos trabajadores sindicalizados a favor de Donald Trump. Solo hay un pequeño problema con esto. Esto lo hizo una fábrica de autos donde se supone que los trabajadores están allí con él. Bueno, hay dos problemas aquí. Primero que nada, que la fábrica donde lo hizo no está sindicalizada, no tiene sindicato. No ha permitido que entre un sindicato en él. La compañía se llama Drake. Es una de las empresas automotrices, no sé qué marca fabrican. Podríamos verlo, pero el caso es que hizo un mitin a favor de los sindicatos en una empresa que no tiene sindicato. Ofrece partes, hace partes de Mustangs y de Challengers y de un montón de cosas. Es de estas empresas que hacen partes de automóviles que luego se llevan a las fábricas ensambladoras. Esta es una costumbre que probablemente muchos no estén conscientes de ellas, pero hay fábricas que solo hacen, por ejemplo, motores para las ventanillas y se especializan en eso y tienen líneas de montaje donde hacen motores de ventanillas de distintas fábricas y de distintas marcas y compiten por el contrato de los motores de ventanillas de todo este modelo de Ford o de Chevrolet o de Seat o de BMW o BMW o de Mercedes-Benz. Entonces entran en concurso y el que gana fabrica todos los motores, pero otro fabrica las molduras y otro fabrica los motores de los parabrisas, y lo que hacen las empresas es ensamblar todo esto que se subcontrata. Drake es una empresa subcontratista sin sindicato. Y se trajeron a personas que ni siquiera son trabajadores de Drake a agitar banderitas y pancartitas de miembros del sindicato en favor de Trump, Union Members for Trump. Y Donald Trump hizo un discurso de estos que suele hacer él, diciendo que Joe Biden estaba mandando empleos automotrices fuera de los Estados Unidos, cosa que por supuesto no es cierta. Quien envía los trabajos fuera de los Estados Unidos son las propias fábricas, son los propios fabricantes, que así reducen sus costos, aprovechando que la mano de obra es mucho más barata fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo se resuelve esto? Pues que la mano de obra valga lo mismo en todo el mundo. Verán cómo esto ya no pasa. Pero mientras puedan abusar de chinos o de mexicanos o de algún otro de los trabajadores de otro país, pues lo van a seguir haciendo para reducir sus costos, por lo tanto vender más barato y ganar más. Entonces Donald Trump, acusó a Biden de todo esto, dijo que él siempre había estado del lado de los trabajadores, que los trabajadores son lo mejor, que vivan los sindicatos, y los medios de la ultraderecha estadounidense presentaron esto como una cosa real, como si verdaderamente Donald Trump estuviera apoyando a los sindicatos y a los sindicalistas. Y otra vez tengo que recalar en lo que yo creo que es fundamental y que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si lo sabes, cuéntalo. Si lo sabes, dilo. No es posible que haya un sector de Estados Unidos que está alimentado por
empresas de medios como Fox News y otras que han ido surgiendo más a la derecha de Fox News, porque usted no lo creerá, pero las hay más a la derecha de Fox News, y que estas personas se crean realmente que ahí había trabajadores sindicalizados que estaban apoyando a Donald Trump, que siempre ha sido enemigo de los sindicatos, del concepto mismo del sindicato. Si no somos nosotros todos los que contamos la verdad, la antiverdad va a ganar. Y no puedes esperar que los medios reaccionen o que los canales de YouTube reaccionen. Si es que reaccionar tú con tus amigos, con tu gente alrededor y decirles, oye, esto no es cierto, esto no es verdad, Donald Trump no es un sindicalista ni es un prosindicalista, y además los sindicatos no son la basura que tú crees, porque... Y entonces contar la verdad de los sindicatos. Hay corrupción en muchos sindicatos, sí hay corrupción en muchos sindicatos, pero aún así, lo único peor que un sindicato corrupto es no tener ni siquiera sindicato. Que se debe luchar por mejorar los sindicatos, por supuesto, en todos lados. Hay sindicatos muy limpios, pero hay sindicatos que necesitan una limpieza. Yo pienso, por ejemplo, en IG Metall, que es el gran sindicato alemán que empezó precisamente con la industria metalúrgica y que ahora abarca muchísimos otros espacios y que tiene una fuerza enorme, o los sindicatos daneses, que son tan fuertes que no es necesario establecer el sueldo mínimo en Dinamarca, porque cualquier sueldo mínimo que se te ocurra es menor de lo que están ya ganando los trabajadores daneses gracias a la fuerza de los sindicatos. En otros lados habrá que limpiar los sindicatos, pero nada debe asumirse como solución, o nunca debe asumirse como solución la desaparición de los sindicatos o impedirles a los trabajadores reunirse, organizarse y enfrentar a los poderosos con el poder de los números de los trabajadores. Y así que ahí estamos con Donald Trump, el sindicalista. Si, por ejemplo, dono 200, ¿por cuál medio te llega? No sé por cuál medio me llegará más, porque como se agregan además... ¿Hay adultos en México que creen que las luchas enmascarados son de verdad? Híjole, yo espero que no. Yo conocí luchadores. De hecho, el jefe de mi primera patrulla del Socorro Alpino de México había sido luchador. Y conocía a muchos luchadores. No, yo no creo que alguien se la crea, ¿no? Igual sí. Acabo de ver que los activistas Stop Oil irrumpieron en la obra de teatro Los Miserables, los abucharon a todos. Estos actos no han parado realmente. No han parado realmente, pero no sirven para nada. Esto es así de sencillo, no sirven para nada. Has dicho que no podrías votar por el PRI, PAN o PRD y te entiendo, pero entonces ¿significa que votarías a Morena? No, hombre, no. En las anteriores elecciones yo había apoyado a López Obrador como una mejor opción, o por lo menos una opción menos mala, o aparentemente menos mala, en los dos procesos electorales anteriores. En 2017 dije abiertamente, lo dije públicamente, que no podía yo votar por López Obrador, entre otras cosas por su unión con el Partido Encuentro Social, con un partido de la ultraderecha religiosa, ¿no? Y que esperaba yo que López Obrador no tuviera mayoría parlamentaria. Desafortunadamente la tuvo mayoría en el legislativo, para que estuviera controlado, que es una de las razones de contrapeso por las cuales existen tres poderes que López Obrador quiere destruir para quedarse solamente con un poder, el poder omnímodo del presidente López Obrador y de la presidenta que le siga. Entonces no voté, me abstuve. Y no me hace ninguna gracia abstenerme, pero me abstenía yo en México cuando, por ejemplo, López Portillo era el único candidato, ¿no? No había candidato, era el candidato único. Eso ustedes no se lo imaginan, pero estamos, y hasta aquí estuvo a punto de pasar con López Obrador ahora, ¿no? O con el heredero de López Obrador. Entonces, la elección de López Portillo fue como un referéndum. Estamos de acuerdo con lo que decidió el PRI, yo no fui a votar. Pero ahora tengo un problema moral serio y real. No sé qué otros partidos o qué otras organizaciones o grupos que puedan aparecer en las boletas electorales
vayan a proclamar como su candidata a Xóchitl. Pero si alguna otra organización lo hace, es enormemente probable que a través de esa organización vote yo por Xóchitl. Vuelvo a lo que ya dije en el pasado. A mí me parece que Xóchitl es una persona decente, me parece que es una persona honrada, me parece que es una persona que se cree su historia y no tiene ese doblez que suelen tener los políticos, ¿no? Al mismo tiempo, la siento muy cerca a la derecha económica de México por razones lógicas, es con la que ella ha trabajado, es la que le ha dado los puestos políticos, pero son puestos políticos en los que ha respondido adecuadamente, como por ejemplo cuando se hizo cargo del tema de los indígenas en México con el infeliz, miserable, racista, antisemita de Vicente Fox. Pero cuando llegue al poder Xóchitl, trae atrás a todos los que la apoyaron, todos los cuales quieren su cuota de poder, porque ahí no se hace nada gratis. Los que hacemos las cosas gratis somos nosotros. La esperanza nos basta para votar y la esperanza nos basta para el activismo político. Pero esta gente no tiene esos principios. Entonces, la gente del PRI, el viejo PRI, el viejo PAN, aquella gusanera corrupta y putrefacta que es el PRD, que fue un sueño maravilloso, convertido en una pesadilla absolutamente de película de terror. Van a querer su parte, van a querer sus ministerios, van a querer sus espacios de poder, van a querer sus nombramientos en las paraestatales, van a querer su espacio donde enriquecerse y volver a la corrupción de siempre. Bueno, seguir con la corrupción, digamos, la corrupción pripanista, que luego es sustituida por la corrupción morenista y que en todo caso sería sustituida otra vez por la corrupción pripan-perredista. Van a pedir la impunidad que siempre han pedido, la impunidad que todo gobernante le da a los suyos y a sus enemigos. López Obrador le ha dado impunidad absoluta a los suyos para que hagan y deshagan y están haciendo y deshaciendo. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar una presidencia de Xóchitl con esta carga pesada de esa gente despreciable, profundamente despreciable? Es que algunos de ellos, de verdad, no sé cómo sacan la cara a la calle, tanto del PAN como del PRI y del PRD. Van a ser el lastre total de Xóchitl. Entonces, pues esperar demasiado de un gobierno de ella tampoco se me hace razonable, y por lo tanto invertir nuestra esperanza política en ella tiene ese problema, ¿no? Nos gusta creer que el presidente puede hacer lo que quiera, pues no. El presidente depende de una serie de apoyos políticos, tiene una serie de compromisos y tiene que pagar facturas. Y las facturas que tendría que pagar Xóchitl, el PRI, PRD y PAN, son altas. Y no nos podemos engañar, por bien que nos caiga, nos parece muy simpática y sí es muy dicharachera, habla muy directo y no parece una mala persona y no se le conoce nada corrupto ni nada cuestionable. Ok, sí vale, pero los que vienen colgados de su cinturón, los que vienen dentro de su morral, son el problema. Entonces eso es lo que a mí me dificulta mucho las cosas. Vamos a otra cosa que tenía yo hoy, porque se nos va el tiempo, y yo con el chat me quedo de pronto. Patricio Lagos Rivera, vete a la mierda, gracias. No sé qué dijo el Papa sobre parejas del mismo sexo. ¿Existe la objeción de conciencia? Sí. El imperialismo español fue generador con sus excesos y el británico y el holandés imperialismos depredadores, tesis de Pedro Insúa y Elvira Roca Barea, no. Ellos son ultranacionalistas españoles, entonces tienen que verlo así. Ningún imperialismo extractor es constructor ni generador. Hombre, si no me acabas con es la misma tesis estúpida de Ron DeSantis en Florida, ¿no? Dice, el esclavismo estuvo muy bien porque a los esclavos se les enseñaron oficios que luego les fueron útiles. Y aprendían a ser herreros y aprendían a cultivar el campo. Lo dice Ron DeSantis y tú dices, pero
qué destrozo moral, aparte de intelectual, tiene que tener alguien para tragarse eso. Pues el mismo que tiene para, eh, para hablar estos ultranacionalistas. ¿Qué es lo que pasa? Puedes verlo al revés. El imperialismo británico y holandés, que se ejercen solamente sobre los súbditos británicos y holandeses, se expresa en ciudadanos británicos y holandeses que van a trabajar, que van a apoderarse de un país a trabajar y a desplazar, asesinar, torturar y aniquilar y arrinconar a las personas que tenían esas tierras, porque ahora esas tierras son mías. Los españoles, por su parte, el imperio español no venía a trabajar. Empieza precisamente con el problema de cuando matan a todos los taínos en Cuba y dicen, ¿y ahora quién va a trabajar? Porque yo no salí de Valladolid para venirme a sobar el lomo aquí cultivando o en las minas de peruanas o mexicanas, ¿no? Y entonces pues fueron los indígenas o los esclavos negros los que trabajaron en lugar de los españoles mucho antes de que la esclavitud se volviera la base de la agricultura estadounidense en el sur. Entonces, ¿cuál es más depredador? Pues mira, si tú eres indígena mexicano y te ponen a trabajar en las minas, o eres indígena americano, norteamericano de las llanuras y te acaban encerrando en una reservación cada vez más pequeña, donde además de cuando en cuando matan a tu familia, pues no creo que puedas elegir, yo prefiero este imperialismo que el otro. No, eran horrorosos y así hay que verlo. Me hacen preguntas absolutamente geniales. YouTube pone anuncios durante el programa en vivo no me parece adecuado. ¿Usted qué piensa? No lo sé, no lo sabía. ¿Y qué hace? Pone los anuncios y me corta y regresa donde estaba yo o regresa después. Si es así, pues voy a ver si los puedo desactivar, porque eso no me parece. No me parece claro. Bueno. ¿Por dónde nos vamos? Vamos a algo más ligerito, ¿no? El regreso de los Zeppelines. Este me gustó además el otro día. Bien. El dirigible rígido, que aquí tenemos, no es cierto. No sé dónde tengo ahora los Zeppelines. Sí, ahí está. Los dirigibles rígidos fueron inventados allá a fines del siglo XIX por el alemán Ferdinand von Zeppelin y no por el grupo, con el grupo Led Zeppelin, que por cierto toman el nombre de esto. A fines del siglo XIX, en 1910 empezaron a volar comercialmente los dirigibles rígidos. ¿Cómo son los dirigibles rígidos? Tienen una cubierta generalmente de tela metálica o de metal muy delgado, y una estructura metálica interna de círculos que crecen y decrecen, y se llena de bolsas de gas. Y su flotabilidad se debe precisamente a las bolsas de gas, que se usa el hidrógeno, que es enormemente inflamable, o se usaba el hidrógeno, que es enormemente inflamable, y se puede usar el helio, que tiene un 20% menos de capacidad de levantamiento. Bueno. En 1910 se hacían ya más de 1.500 vuelos comerciales de pasajeros, en los primeros 4 años, del 10 al 14, se hicieron 1.500 vuelos comerciales con una flotilla de Zeppelines. Además de su valor comercial, los Zeppelines fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial como bombarderos, como naves de reconocimiento. Después de la guerra se reanudó el servicio transatlántico de pasajeros, que tuvo un gran éxito entre 1926 y 1937, y varios países operaron, dirigieron y llevaron y construyeron servicios de dirigibles que cruzaban los cielos y todo el mundo le parecían tan normales como ahora nos parecen los aviones. En 1937, sin embargo, ocurrió el desastre del Hindenburg. Nadie sabe todavía exactamente por qué. Cuando estaba llegando a su destino en Manchester, New Jersey, lo que ven ustedes allí es la torre en la que se ataba la punta del Zeppelin, y allí se atracaba el Zeppelin y luego se bajaba la gente
de la góndola que tiene abajo el Zeppelin, por alguna causa se incendió, y el incendio de hidrógeno, el hidrógeno es enormemente inflamable, pero además como la cubierta era de aluminio que se utiliza precisamente para hacer termita, que es esta sustancia que alcanza una enorme temperatura porque crea una reacción química exotérmica, perdón, pues la bola de fuego fue terrible, tardó pocos minutos en destrozarse totalmente el Hindenburg. Murieron 13 de los 36 pasajeros, 22 de los 61 tripulantes y una persona del personal de tierra. Problema, fíjense, no fue un desastre en el que murieran todos, etc. Pero el desastre fue ampliamente cubierto por los medios. El cine grabó cuidadosamente y minuciosamente todo el desastre. Un gran locutor de radio comentó en vivo, estaba comentando la llegada del Zeppelin ahí a Nueva Jersey, y empezó el incendio, y el hombre expresó de una manera vívida, extraordinaria, en una obra maestra realmente de la radio, lo que estaba viviendo, y lo que estaba pasando, y su preocupación por las personas que estaban dentro del Zeppelin y tal. Y cuando juntas la grabación de radio con la película, la escena es aterradora, es absolutamente espeluznante. Todos los medios dieron cuenta del acontecimiento, y a partir de ese momento la confianza de la gente en los Zeppelines empezó a disminuir, pero no a disminuir ligeramente, se desplomó de una manera tremenda. Al día siguiente concluyó sin problemas el último vuelo internacional de dirigibles de pasajeros que había hecho la ruta de Brasil a Alemania, y se dejaron de usar los Zeppelines de pasajeros. Había sido una tragedia sin duda alguna, pero no era una tragedia como para acabar con el uso de los Zeppelines, pero desafortunadamente los medios habían generado una preocupación excesiva, potente entre la ciudadanía. Desde entonces los dirigibles se han seguido usando, y se siguen usando hasta el día de hoy, para fines militares como patrullas. Fueron bombarderos y patrullas en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente se usan con fines publicitarios, de recreo o de vigilancia, pero se ve poco razonable usarlos para largos viajes de pasajeros, donde un cruce de París a Nueva York podría durar de 20 a 50 horas, cuando los estamos haciendo en 12, 14 horas. El punto es que desde la década de 1970 se ha explorado la posibilidad de usar dirigibles para el transporte de carga. A ver, piensen ustedes, la mayor parte del combustible de un avión se utiliza para tener una velocidad suficiente que genere la sustentación del avión. ¿Sí? Es decir, la mayor parte del combustible no lo empuja hacia adelante, sino que mantiene al aparato en el aire. Si tú quitas la necesidad de mantener al aparato en el aire con la sustentación de las alas, se reduce enormemente el gasto de combustible. Las emisiones de CO2 se reducen hasta en un 90% o más si pensamos que un Zeppelin así usara motores eléctricos. Cuestiones. No mandamos grandes cargas por avión porque es carísimo. La gran parte de las cargas que cruzan de un continente a otro van por barco, que es lentísimo, pero muy barato. Un dirigible podría ir más rápido que los cargueros marítimos y dar servicio a la mitad de precio que los cargueros marítimos. Por lo tanto, se les está viendo como una posibilidad enorme. Este es el Airlander. Vamos a hablar ahora del Airlander un poco. Se habla, y perdón, me faltaba una cosa, a nivel de tierra, la mayor parte de la mercancía se mueve por camiones. Lo vimos en la pandemia. Los grandes héroes de la pandemia eran los dependientes de Alimerca, que yo pedía yo aumentos de sueldo para ellos porque nos mantenían alimentados, y los camioneros que siguieron trabajando. La mayor parte de las mercancías, una vez que llegan a un puerto y las descargas de un barco carguero,
se mueven por camiones en todo el mundo. Podrías hacerlo mucho más barato por dirigible. Los cálculos son los siguientes: 83 céntimos por tonelada y kilómetro, 83 céntimos de dólar en este caso, por envío aéreo. 11 céntimos por tonelada kilómetro utilizando camiones. 2 céntimos por tonelada kilómetro en envío por el océano, en envío en barcos cargueros. Podría ser hasta de 1 céntimo por tonelada de kilómetro el costo de enviar carga por cepelines, y además con menos producción de gases de invernadero. Un dirigible rígido de 300 metros sería una solución ideal. Otra cosa, los cepelines no necesitan carreteras, puertos, redes ferroviarias o pistas de aterrizaje. Pueden aterrizar y despegar en cualquier espacio plano. Y esto también los hace ideales para cosas como ayuda en caso de desastres, llevar personal y materiales, hasta simple y sencillamente colocarse encima de un lugar donde ha habido un terremoto y ofrecer servicio de telefonía o móvil. Compañías como Hybrid Air Vehicles del Reino Unido están produciendo ya dirigibles rígidos de pasajeros para viajes de lujo. Como no pueden ser rápidos, por lo menos pueden ser lujosos. Y compañías aéreas como la española Air Nostrum ya han reservado, algunos de ellos, creo que tienen reservados como 20 dirigibles de Hybrid Air para ofrecer viajes de lujo. Claro, para nosotros los villanos y aldeanos probablemente no sea. Flying Whales, esta francesa, está trabajando en el tema de la carga aérea, y es muy probable que en algunos años nuestro panorama aéreo incluya numerosos dirigibles si se resuelven problemas técnicos que siguen en estudio. Uno de los problemas técnicos es si traes carga y sueltas la carga, el dirigible va hacia arriba porque se compensa el peso de la carga con... Si no se compensa el peso de la carga con algo, pues el dirigible pesa menos. Es como cuando sueltas un globito de estos llenos de helio. Y cómo controlar el oxígeno y el hidrógeno y el riesgo que presenta el hidrógeno. Pero sobre todo esa idea de que cuando dejas la carga que traías salga disparado hacia arriba el aparato, se contrarresta con lastre de agua, con hélices que empujan hacia abajo, pero entonces ya tenemos el problema de gastar para mantener, para contrarrestar la sustentación que te da el gas. Y en fin, problemas técnicos que están trabajándose, pero siempre, yo desde que veía los dirigibles de anuncio de la Goodyear en los partidos de fútbol americano, que sobre todo cuando hay Super Bowl, que en España le llaman la Super Bowl, no me pregunten por qué, el Super Bowl se llama la Super Bowl aquí, pero veía yo los dirigibles y decía, ¿por qué no se usan? Es que no te cuesta nada, no tienes que gastar para mantener aquello en el aire. ¿Y por qué no se usan y por qué nos resultó tan potente el accidente del Hindenburg como el accidente de Chernóbil hace que la gente deteste o le tema a la energía nuclear, cuando los desastres de presas hidroeléctricas como la de Banqiao en China son mucho peores? Murieron decenas o probablemente cientos de miles de personas en el fallar una serie de presas en Banqiao en China en 1975. Y sin embargo nadie está diciendo, hoy no vamos a construir presas porque se muere gente. Sin embargo, en Chernóbil han muerto 150 personas, en Fukushima ni una por efectos de la radiación. Y sin embargo le tememos más a la energía nuclear que a la hidroeléctrica. Le tememos más a los dirigibles que a los aviones o a los camiones que tienen un nivel de accidentes claro y evidente que cuesta vidas, sobre todo, pero también cuesta aviones. Así que siempre me llamó la atención por qué no se usaban los cepelines, pero lo tenía yo como en el fondo del cerebro hasta que recientemente vi una serie de documentales diciendo hay empresas trabajando. Me gusta mucho además que la francesa se llame Flying Whales, que quiere decir ballenas voladoras, y que estén tratando de que vuelvan los dirigibles, los cepelines, como una forma también de mejorar
el medio ambiente, de luchar en contra del cambio climático y de dejar de ser irracionales en cuanto a lo que usamos para transportar todo aquello que necesitamos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué se deberá que hay trotskistas que piensan que AMLO es socialdemócrata? No creo que haya trotskistas que piensen, no. Pero que piensen nada. Yo fui compañero de viaje de trotskistas. Y he conocido trotskistas de todo. No, he conocido gente que ha lidiado con los trotskistas en todo el mundo. Gente de la Universidad de la Sorbona. Personas de las universidades de Argentina. En la Universidad de Vancouver, que es preciosa. En Inglaterra, en varias universidades. He tratado con gente que todo el mundo te puede contar lo mismo sobre los trotskistas. Cuidado con los trotskistas. No creo que piensen, pero si piensan algo, se equivocan. Es casi seguro. ¿Considera usted que la psicología trascendió al nivel de ciencia? Parte sí, parte no. Parte sí, la parte que se deriva de los experimentos y de los trabajos científicos validados, siguiendo los métodos de la ciencia y arbitrados por pares y revalidados por estudios correspondientes, sí, claro, pero no toda. Hay muchísimo en psicología que sigue siendo escuelas de pensamiento y visiones filosóficas, creo yo. ¿Qué opinas sobre el sistema educativo de voucher propuesto por Javier Milei? Es una forma de que el gobierno mantenga a los millonarios, a los ricos, a los empresarios. Te explico por qué. Una escuela puesta por el gobierno es una escuela en la que el gobierno paga, en la tierra de la construcción, esto es evidente, paga el mantenimiento, paga los salarios de los profesores, los salarios del personal administrativo, los salarios del personal de intendencia y el mantenimiento de las instalaciones, así como los consumibles que se requieren para desarrollar el trabajo escolar. Una escuela privada tiene todos esos gastos más el 30% de ganancia. Es decir, al ser una empresa privada, los inversionistas esperan obtener un rendimiento, una rentabilidad, es lo que hacen los inversionistas. Yo pongo dinero y recibo una rentabilidad. La rentabilidad, pongamos del 30%, del 10% anual. Menos del 10% anual es difícil, ¿no? Vamos a ir 15% de la inversión anual. Es decir, de todo lo que cuesta la instalación, más todo lo que cuesta cada año la operación, los salarios y demás de la escuela, eso que pagaba el gobierno en una escuela pública, te sale 15 o 20% más caro, lo mismo exactamente en una escuela privada, porque ese 15 o 20% es la ganancia de los accionistas. Entonces, cuando el gobierno, el Estado, con el dinero de los impuestos, paga la educación en una escuela privada, está pagando lo que pagaría si la escuela fuera suya, más las ganancias de los empresarios. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué se haría eso? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué darle a ganar a los empresarios de las escuelas? Y lo mismo vale para la sanidad, con sus hospitales o sus clínicas. ¿Por qué una parte de los impuestos adicional, ya, si cada vez que el gobierno compra algo, la empresa privada gana? Esto nunca te lo cuenta Milei. Si tienes que comprar papelería para el municipio, el dueño de la papelera y el dueño de la papelería ganan dinero, tienen una utilidad. ¿Por qué también en escuelas y en sanidad vas a pagar las utilidades de los accionistas cuando no hay nada que te indique la necesidad de hacerlo? Yo no creo que el gobierno pueda poner empresas papeleras. Yo creo que la empresa privada tiene funciones que realizar, por supuesto, y es más eficiente una empresa papelera y tú le compras por volumen la papelería que necesitas para el municipio, para el gobierno del estado, para el gobierno de la nación. Pero escuelas, el sistema de vouchers que propone Javier Milei es el típico sistema de no hay que invertir en los pobres, sino hay que regalarle dinero a los ricos. Para eso es el Estado. Es profundamente estúpido.
Es que las escuelas privadas tienen mejor calidad. ¿Por qué tienen mejores maestros? Bueno, vamos a contratar a esos maestros en la pública. No tienen mejores sistemas educativos, vamos a adaptar esos sistemas educativos a la pública. Pero no hay nada inherente a su calidad de privada que las haga mejores de lo que pueden ser las escuelas públicas. Y muchísimas escuelas públicas en todo el mundo son de una calidad infinitamente superior a las privadas. O sea, no hay nada que justifique que una escuela sea privada y que esa escuela privada no sea perfectamente la misma escuela pública, pero con un ahorro para el Estado. Que no es un ahorro para el Estado, es un ahorro para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan así obtener mejor rendimiento de los impuestos que pagan. Eso es lo que te cuenta Javier Milei, eso es lo que no te cuenta Javier Milei de sus brillantes ideas. ¿Y por qué lo saca así? Bueno, porque en algún lugar funcionaron los vouchers y entonces considera que esto se debe aplicar en todo el mundo de manera acrítica. Un libertardo es lo mismo que un marxista, pero al revés. Cree que las recetas que se le ocurren tienen que funcionar independientemente de las condiciones de la realidad. Y por supuesto, no tiene ninguna necesidad de demostrar que va a funcionar antes de ponerlo en práctica. Es que es el marxismo al revés, de verdad. En vez de ser la adoración al Estado como si fuera la solución de todas las cosas, que lo es de muchas, pero necesita grandes elementos de control, en vez de eso tienes la adoración al mercado. No conozco a muchos. Explique por qué nadie que no sea masón no puede ser presidente de México. Eso es mentira. Eso es mentira. Es una de las conspiranoias clásicas de la masonería. Te recomiendo que veas nuestro video sobre masonería. A ver, bueno. Vamos a hacer esto que yo le... Un argumento de peso, además, por parte de los conservacionistas y del ecologismo racional, no hablaremos de los ecologetas, y del ecologismo irracional y del activismo idiota de Extinction Rebellion, por ejemplo, es que efectivamente el progreso ha tenido un efecto deletéreo sobre el medio ambiente. Afortunadamente, junto con el progreso material, el progreso científico y tecnológico, hemos tenido un progreso moral. Es decir, nos hemos ido dando cuenta de que no es negocio destruir el medio ambiente en el que vivimos. Y cada vez más personas, incluso dentro de las empresas, incluso dentro de las visiones más proclives a la irresponsabilidad, se empieza a colar la idea de que hay que tener una responsabilidad ambiental porque es como lo de matar a tus clientes, pues luego no tienes quien te compre, ¿no? Si destruyes tu medio ambiente, te vas a morir y no es conveniente. Entonces, el ser humano ha desarrollado, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, una conciencia ecológica creciente, no suficiente todavía, pero sin duda alguna en desarrollo, sobre las responsabilidades que tiene de mantener un medio ambiente sano, de mantener una situación adecuada del mundo a su alrededor, de las reservas naturales, de la biodiversidad, de lo importante que es tener plantas que hagan oxígeno, pues no te mueres, cosas así. No ha avanzado a la velocidad que nos gustaría, pero no podemos negar que ha avanzado. Es decir, que los seres humanos estamos reaccionando ante la destrucción en la que nos metimos, sobre todo a partir de la revolución industrial. Aunque antes los desastres ecológicos y medioambientales existían, claramente existían y eran aterradores, pero hay lugares que eran absolutos vertederos, como el río Támesis en Londres, que cruza Londres y que hoy es un lugar donde hay patitos y ahí se meten delfines y ve uno pescaditos. Yo no me los comería, pero todavía.
pero el Támesis, respecto de lo que fue cuando fue lo que se llamó The Great Stink, la gran peste, cuando aquello olía como lo peor que usted se pueda imaginar, pues ha mejorado muchísimo. Pero lo que es fácil y lo que se repite siempre es el progreso destruye el medio ambiente. No, el progreso también está recuperando el medio ambiente. El progreso también está permitiendo, por ejemplo, que aprovechemos mejor la tierra para no tener que seguir deforestando para tener tierras de cultivo, para alimentar a más personas, sino obtener mayor rentabilidad de las tierras de cultivo ya existentes, obtener mayor productividad y así preservar los bosques y las zonas naturales. El progreso también puede hacer eso y debe hacer eso y debemos empujarlo a hacer eso sin duda alguna. Pero lo que se les olvida en esto es que siempre acaban haciendo una especie de exaltación de la tradición y la invención de este pasado, este pasado glorioso y dorado que suele encontrarse en el imaginario de los activistas ecologetas sobre todo. Se les olvida que lo tradicional también extingue especies, y muchas, y de manera horrible. El otro día el New York Times relataba, y el otro día, no está la fecha aquí, pero fue hace 4 o 5 días, 8 o 10 días, que se había descubierto una 9ª especie de pangolín. El pangolín es uno de los animales más raros del mundo porque siendo mamífero tiene unas escamas muy especiales. Y se conocían 8 especies y se acaba de descubrir una 9ª especie de pangolín. Pero no fue descubierta en los bosques del Asia o suroccidental, sino que fue descubierto al detener un cargamento de tráfico de escalas de pangolín. Y a la hora de hacer los análisis de ADN de las escamas de pangolín, se descubrió que había allí trozos de un pangolín que era una especie desconocida hasta ese momento. Fue la 19ª especie de pangolines. ¿Qué problema es este? ¿Por qué la gente tiene la necesidad de comprar escamas de pangolín? Bueno, porque mejora la lactancia de las mujeres y reduce la inflamación. O por lo menos eso dice la medicina tradicional china. Entonces se pagan fortunas. Tú hablas de las fortunas de las farmacéuticas. Se pagan verdaderas fortunas por estos animales sin que haya una sola prueba de que mejoren la lactancia ni que reduzcan la inflamación, y francamente una aspirina reduce la inflamación y no necesitas acabar con una especie. Porque las 9 especies de pangolín, las 8 conocidas y la que se descubrió el mes pasado, las 9 especies de pangolín están en peligro de extinción. Hay multitud, esto es antiguo, esto es de 2011, imagínense, tiene 12 años esta nota, que cuenta de 10 especies amenazadas y en peligro de extinción por la medicina tradicional y las creencias supersticiosas respecto a la salud. Esto debería preocuparnos. Por ejemplo, volviendo al pangolín, la cabeza del pangolín se usa con otros ingredientes para tratar la cleptomanía, es decir, el robo compulsivo. También la cabeza del pangolín de panza blanca, Manis tricuspis, se utiliza para curar y tratar la cleptomanía, y todo el animal se utiliza para alejar las enfermedades y la mala suerte. Las escamas concretamente se utilizan para las enfermedades de la piel. Las enfermedades de la piel pueden ser desde un pequeño eczema hasta un pequeño granuloma, puede ser una picadura de mosquito, puede ser un cáncer de piel. Enfermedades de la piel, escama de pangolín. El tórax del pangolín se utiliza para tratar el dolor menstrual, pero las escamas de pangolín también se utilizan para regular la menstruación y estabilizar la secreción de leche materna. El tórax de pangolín se utiliza para evitar la lluvia y también las escamas y la sangre se utilizan para hacer lluvia. O sea, puedes usarlas para prevenir la lluvia, pero también puedes usarlas para hacer lluvia. Para proteger contra la mala suerte y para preparar amuletos en contra de los disparos. Es decir, si tienes un amuleto de escama de pangolín y te disparan, no te hace nada.
Esto es tan absurdo como creer en toda la medicina tradicional y todo lo que dicen que hacen todos los animales y plantas que utilizan la medicina tradicional, porque no hay pruebas de ello y sus planteamientos son tan enormemente absurdos como tratar enfermedades de la piel. Algunas personas de la India oriental han utilizado las escamas para el reumatismo y el dolor de parto. Los chinos han usado las escamas para preparaciones que neutralizan la brujería y a los espíritus malignos, además de curar las llagas. Y también se utilizan para tratar cortes en el cuerpo, cortes como este. No sé si se ve. Deja ver si me veo. Se ve. Me abrió mi perro. Lo fuimos a llevar, hablando de esto, tiene un granuloma. Y a la hora de tomarle una muestra del granuloma en la almohadilla de la patita, se revolvió brutalmente y me abrió en 2 lados. Y bueno, podía haberme puesto escamas de pangolín, pero francamente preferí usar clorhexidina para evitar la infección. Los animales, algunos, hay más de 150 especies en peligro de extinción debido a creencias supersticiosas que algunas personas llaman medicina tradicional, que no lo es. Es tan medicina como evitar los malos espíritus o hacer amuletos en contra de los disparos. Los osos asiáticos se utiliza su vesícula biliar contra el asma y el cáncer. Porque ustedes saben, el asma y el cáncer están estrechamente relacionados y la vesícula biliar de los osos puede curar los dos. Los rinocerontes se usa su cuerno para tratar la impotencia por la simbología fálica del cuerno, y apenas en 1990 China, a regañadientes, dejó de incluir el cuerno de rinoceronte en la farmacopea de la falsa medicina falsamente tradicional china. El búfalo de agua se utiliza para la impotencia, la fiebre y las convulsiones. Las convulsiones de lo que sean, ya puede ser unas convulsiones causadas por las fiebres, pueden ser las causadas por la malaria, pueden ser causadas porque tienes un desarreglo neurológico gravísimo. Convulsiones se tratan con búfalo de agua. El búfalo de agua, por cierto, ya desapareció de varios países. El cocodrilo chino se utiliza para el resfriado y el cáncer, porque también están estrechamente relacionados. Con el elefante asiático se hace una pasta para el tratamiento de hernias, que no sirve para nada. La única forma de tratar una hernia es quirúrgicamente. Y la cirugía es elemental, rápida, sencilla. Y los especialistas en estas cirugías hacen 5 en una mañana. Y si las hacen en la medicina pública, en la sanidad pública, pues 1000 veces mejor, ya me lo hicieron a mí. El ciervo almizclero se utiliza para problemas cardíacos, circulatorios y respiratorios. Ese es como para todo. Varias especies de ciervo almizclero están en riesgo de desaparición. La cebra de Grevi se utiliza contra la tuberculosis y no sirve tampoco para nada. Que por cierto, se está hablando de que estamos cerca de una vacuna contra la tuberculosis, que es probablemente una de las enfermedades infecciosas más terribles que tenemos en la actualidad, junto con la malaria, que es más bien una parasitosis. El tigre asiático, los preparados de tigre asiático se utilizan para el dolor de muelas, para lo cual es mejor usar un dentista, y como amuleto contra maldiciones, que es muy importante. Y no hay diferencia entre ambas creencias. Una no es medicina tradicional y la otra es magia y superstición. Ambas son magia y superstición. El banteng, que es un tipo de animal, de res, parecido a la res, sus cuernos se utilizan para diversos remedios tradicionales. El pez totava, la vejiga natatoria del pez totava se usa contra la infertilidad y se cobra a la deliciosa cantidad de 80,000 euros el kilo. Se le llama la cocaína del mar. El pez totava también está en peligro de extinción. Y el burro, el humilde burro, que en España ya está desapareciendo porque al no tener utilidad en la agricultura, en el campo, ¿para qué tienes un burro como no sea como mascota? Y el burro está desapareciendo de España increíblemente, y en algunos lugares se come el burro aquí en España, por cierto. Pero el burro se importa a China de muchas maneras porque además de curar muchas enfermedades, que no cura ninguna, prolonga la vida. Sí, el progreso tiene sus problemas y el progreso ha causado destrucción ecológica y la desaparición de muchísimas especies
y hay que responsabilizarse de ello y hay que luchar en contra de ello y hay que evitarlo. Hay que evitar que desaparezcan más especies, hay que cuidar esas especies y para ello la única herramienta que tenemos es la ciencia y la tecnología. Aprender a utilizar mejor nuestro planeta e interferir menos con aquellas cosas que no queremos destruir. No es nada difícil tampoco, ¿no? Pero las tradiciones, las creencias supersticiosas, la tontería, la irracionalidad y las consecuencias de la falta de educación de la mayor parte de la población por parte de gobiernos que deberían encargarse de difundir la verdad entre sus ciudadanos, en vez de glorificar su ignorancia y sus supersticiones diciendo que son conocimientos ancestrales y saberes maravillosos, también esas tradiciones están destruyendo ese medio ambiente que luego esos mismos vienen a contarme que están defendiendo. No les crean. Ay, madre mía. Luego no sé qué hacer en esto. Termino y ya tengo un finalazo y luego el puente a lo que sigue ya me hago yo más líos. Bueno, a ver, ¿qué opina del tema de la amnistía? Nada. No opino nada. Te voy a contar por qué, mira. No sé de qué amnistía hablan. Verás, el PP y Vox, que a estas alturas ya son prácticamente la misma burra, hablan de que el gobierno español va a otorgarle la amnistía a los conjurados del referéndum espurio de Cataluña. No han dado una sola prueba de que nadie haya hablado con nadie de una amnistía. Pero no tienen que dar pruebas, ellos tienen que asegurar que el malvado gobierno de Pedro Sánchez, de Perro Sánchez, está negociando la amnistía. Y les basta decirlo para movilizar a sus huestes. Y sus huestes no preguntan, oye, ¿tú cómo lo sabes? ¿Cómo es la amnistía? ¿Qué tipo de amnistía es? A ver, ¿podría yo ver los documentos? Quiero ver el plan. Igual alguna parte no me gusta, alguna parte hasta me gusta. ¿Es racional? ¿No es racional? ¿Cómo es esta amnistía que está proponiendo el PSOE? No sabemos porque el PSOE no ha propuesto ninguna amnistía. Y Pedro Sánchez no ha hablado de amnistía. La palabra amnistía no ha sido manejada ni por el gobierno ni por el partido en el gobierno en ningún momento. Es un invento de la derecha que se han tragado incluso algunos en la izquierda. Y esto incluye a Felipe González, que ya he dicho hace muchísimo tiempo que debería callar un poco, igual que Aznar, que Alfonso Guerra, que hizo muchísimo por este país y lo hallo admirable, pero ya debería callar, de verdad. Ayer Ibarra también estaba hablando contra la amnistía de una manera delirante. Decía, ¿pero de qué amnistía me hablas? Yo no sé, probablemente, quizás es posible, está en el reino de las posibilidades, que el gobierno español esté hablando de alguna forma de reducir las posibles penas de las personas que están siendo perseguidas y sobre las cuales pesan órdenes de arresto debido a su participación en el referéndum ilegal que se hizo en Cataluña, contra el que estoy de todo a todo porque es una burrada nacionalista. Pero yo no sé de qué amnistía me hablan. Ayer, precisamente, veía yo, déjenme ver si lo encuentro, me alejo del micrófono y todo sale mal. Porque el otro lado, es decir, el reino de Podemos, Sumar y demás chinchunflaes, hizo lo siguiente. Esto es encantador. Permítanme un segundo porque voy a utilizar esto para enseñarles lo que pasó. Que a mí me parece absolutamente de locos. Fíjense qué clase de nota es esta, ¿eh? Sánchez, se refiere al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en cuyo grupo, en cuyo sector del PSOE no estoy yo,
En las primarias yo estuve con Susana Díaz, etcétera, etcétera. No soy sanchista dentro del partido, lo soy fuera porque es mi secretario general y es el presidente de gobierno. Sánchez fija los argumentos para una amnistía. Fíjate lo que está diciendo. El Diario, que se supone que es de izquierda, pero también es independentista. Es independentista como Pablo Iglesias, que gritaba «Viva Cataluña libre y soberana», lo gritaba en catalán, «Visca Cataluña lliure y sobirana», y son muy amigos de todos los, sobre todo de la Esquerra Republicana de Cataluña, que es el nacionalismo de izquierda que finge ser izquierda sin serlo. Esto lo lees tú y dices, Sánchez está fijando los argumentos para la amnistía, ¿no? Para la amnistía, no para un acuerdo de cualquier tipo, no, amnistía con lo que significa esto según la Real Academia Española. Si vas a otra nota del mismo periódico, en un despiece más pequeñito, aparece esto. El líder del PSOE, o sea, el mismo Sánchez de aquí arriba, insiste en que la negociación solo transcurrirá en los límites de la Constitución, y cuando tú vas en la Constitución y buscas amnistía no está. Y anuncia una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. A ver, aquí el propio Sánchez está diciendo que se mantendrá dentro de los límites de la Constitución, que no contempla la amnistía. Pero en un titular enorme, en otro lado tú estás diciendo que ha fijado los términos de la amnistía. Esto no es periodismo, señores. Esto no es periodismo. Y esto es la supuesta izquierda, o por lo menos la izquierda del sector Pablo Iglesista, ¿no? De ese Pablo Iglesias tan soberanista catalán que era antes de fracasar estrepitosamente como político. ¿De cuál amnistía estamos hablando? Yo no lo sé. No puedo opinar sobre aquello que no existe. Cuando se dé el momento, si se llega a dar el momento, de que se proponga una amnistía, pues hablaré, ¿no? Opinamos ella. Yo decía lo siguiente en Twitter: la derecha trae la amnistía por bandera porque no tiene otra. Escolar y su banda porque viva Cataluña libre y soberana, como solía gritar Pablo Iglesias, y porque Rufián es amiguete. Rufián es el líder de Esquerra Republicana de Cataluña y un parlamentario con una labia extraordinaria, más labia que neuronas, sin duda alguna. Y se supone que el nacionalismo más excluyente y de banderita catalana es de izquierda, desde que a esa izquierda por lo menos, el internacionalismo se les atragantó y se les fue de la casa. Se les independizó el internacionalismo. Yo les digo sin apasionamientos que si se propusiera una amnistía o algo similar, seguramente va a ser en términos muy distintos de los que se ha imaginado el PP y Vox, y de los que están imaginando Ignacio Escolar, Pablo Iglesias, Sumar, Podemos, Izquierda Unida. Y la propuesta que existiera, si llega a existir, que tengo mis dudas, demandará análisis que no están emprendiendo en este momento sobre cuál sería una amnistía aceptable, por decir algo. Siguen sin enterarse que Sánchez va, y siempre ha ido desde hace muchos años, 4 jugadas por delante de la derechuza y de la izquierditonta, de su simpleza política y periodística, y así los ha puesto en aprietos durante ya muchos años. Les ha dado 20 vueltas. De veras son gente de lento aprendizaje. ¿No se dan cuenta cómo ha jugado con ustedes Pedro Sánchez cada vez que ha querido? Y siempre se ha salido con la suya. Y hoy es una figura relevantísima en la socialdemocracia europea. Y un hombre con un enorme futuro en Europa en cuanto deje la presidencia de gobierno española. Son tontos. Así que yo estoy totalmente dispuesto a hablar de la amnistía y hablaré de la amnistía cuando haya algo que se pueda llamar una amnistía. De momento no lo hay, no existe y no puedes hablar de lo que no existe, y menos para hacerle el juego a una derecha tan repugnante como la de Vox y del PP o a una izquierda tan perdida como la de Podemos y Sumar. Regresamos en 2 minutos, no se me vayan, somos 287 personas, inviten a sus amigos y para cuando regresemos a ver si somos 500.
Estamos de regreso y como ven ustedes no fue grave ni mucho menos. Y voy a responder a lo que me preguntan. Me llama la atención que me pregunten sobre algo que es un tema perfectamente local. Como ustedes saben, hubo unas elecciones aquí, elecciones en la mayoría de los municipios españoles, y aquí pues ganó el Partido Socialista, pero no tuvo suficientes votos para gobernar, no tuvo suficientes concejales para gobernar, y un partido de la derecha cismático del PP llamado Foro, junto con el PP y con Vox, pues reunieron suficientes concejales para gobernar. Y ahora durante por cierto, la campaña, la candidata de Foro había dicho que ella jamás pactaría con Vox, que cómo ella iba a pactar con la ultraderecha, si ella solo es de derecha delirante y narcisista también, por cierto. Prometió, juró, aseguró, tuvo reuniones con grupos de ciudadanos, tuvo reuniones con grupos feministas, tuvo reuniones con grupos animalistas, tuvo reuniones con grupos de defensa de lo rural en el municipio, y a todos les dijo que ya nunca con Vox, ¿cómo crees? Por supuesto, en el momento en que terminaron las elecciones, firmó un pacto con Vox y se hizo alcaldesa. Y el día de ayer dijo que, bueno, Vox hizo lo que hace Vox. Entonces empezó a trabajar en contra del uso del asturiano, que es un idioma que aquí la mayoría de la gente habla. Empezó a luchar en contra del reconocimiento cultural y real de la gente LGTB, por ejemplo, prohibiendo que se diera un premio de cine a cine con temática LGTB. Un acuerdo que tenía el ayuntamiento con la organización de gente LGTB más numerosa que hay aquí en Gijón. ¿Qué más? Bueno, claro, por supuesto, a cambio de eso iban a poner un premio al cine que defendiera los valores tradicionales, que básicamente es defender curas violadores y este tipo de cosas. Y entonces ahora de pronto ayer la alcaldesa decidió que no, ya va a echar a Vox del gobierno, porque ¿cómo es posible que vayan a hacer eso? Pues ya lo sabías, así es lo que han hecho siempre. Está en su ideario, está en su programa original de gobierno, está en lo que están haciendo en todo el país, donde el Partido Popular les ha dado el poder, menos aquí en Gijón, donde el poder se los diste tú, que eres una decisión bastante espuria, por cierto, del Partido Popular. Y ahora se sorprende Morillón, la alcaldesa. ¡Ay! Es que Vox es de ultraderecha. Sí, lo sabías antes. No lo sabías antes, eres tonta. No, no es tonta. Sabía perfectamente lo que hacía y simplemente los engañó, probablemente pensando que así los iba a tratar, y Vox se dejó engañar ingenuamente. Porque no puedo creer que 100 días después de gobernar, de pronto se le haya iluminado la realidad a la alcaldesa y diga, madre mía, no había yo pensado que Vox son de derecha, de ultraderecha. Entonces, pues es lo que está pasando, que ahora tenemos una alcaldesa que te ha roto relaciones con la verdad, que no tiene ninguna intención de contarle la verdad a la ciudadanía y con la que vamos a tener que cargar 4 años, y que a la que solo queda hacerle la oposición necesaria para que sea lo menos lesiva a los intereses de la ciudadanía. Así de sencillo. En México los de derecha siempre dicen que la ultraderecha no existe como en España. O sea, no saben de la existencia de los tecos, no saben de la existencia del yunque, no saben de la existencia de las organizaciones que lucharon en contra de todos los movimientos estudiantiles como la Unión Pro México y otras así, ¿verdad? No saben del adoctrinamiento de la Iglesia en organizaciones como Provida, con Serrano Limón, no saben de la enorme influencia que en la enseñanza religiosa tienen los libros de Salvador Borrego, el nazi mexicano, el defensor de Hitler, aquel que escribió respecto de la Segunda Guerra Mundial que era una derrota mundial, la derrota mundial del cristianismo personificado en Adolfo Hitler.
y no existen los cristeros. Pues si no existe eso, no existe la ultraderecha en México. Y si existe, la derecha sabe perfectamente que la ultraderecha existe y sabe perfectamente que ha sido su aliada siempre. La derecha en México es el PAN, esencialmente. El PAN nace de los movimientos cristeros y nace de las ideas de Primo de Rivera, el fundador de Falange, que es el fascismo a la española, el fundador de Falange aquí en España. Entonces, que no sean ingenuos, por favor. Claro que existe la ultraderecha y ha sido el puntal de esa derecha que se ha fingido civilizada hasta que puede fingir que no lo es, ¿no? Ese es el mismo PAN que ha impedido que niñas violadas de 12 años embarazadas aborten. Que ya hemos tenido casos así. No me cuenten cuentos, por favor. ¿Qué dirías a los que defienden que el acoso y ataques que han sufrido Iglesias y Montero poco menos que les han jodido la vida? No les han jodido la vida, pero han sufrido y han sufrido muchísimo y no debería pasar eso jamás. Y lo que es triste es que además sean personas que en un momento dado, Montero e Iglesias, defendieron el acoso de las personas del PP. Pues ya descubrieron que no hay que defender el acoso. Por supuesto, no estoy a favor del acoso de ninguna persona. Lo que trajo Podemos aquí es el concepto del escrache argentino. En realidad, incluso la palabra escrache, yo la primera vez que la oí fue en el contexto de movimientos argentinos. Entonces ellos trajeron el escrache y lo llamaron jarabe democrático. Y claro, cuando los empezaron a escrachar a ellos, decían, no, espérate, es que esto era solo contra aquellos. No, el problema es que una herramienta así se puede utilizar en contra de todos. Entonces, yo creo que sí les han jodido bastante la vida y no debería ser así. Pero por otro lado, es importante señalar que esto hay que pensarlo antes de justificarlo, porque entonces tu justificación la van a usar los otros para hacértelo. De hecho, la han usado. Los que han acosado a Iglesias y a Montero han utilizado como argumento bueno, pues ustedes escracharon a otros, a nosotros tenemos derecho a escracharlos a ustedes. Me parece muy mal, por supuesto. Hay gente que ha encontrado una influencia profunda en la filosofía. ¿Y una influencia profunda en qué es la filosofía? Hay gente que ha encontrado influencias profundas en la filosofía y eso es evidencia de que sea necesaria como trabajo. No sé. A ver, ¿tú cuántas veces has ido a ver a un filósofo para que te resuelva problemas de la vida? Al señor que trabaja de filósofo, entonces tú vas y le dices, oye, tengo un problema filosófico, necesito que usted me lo resuelva. Y que te lo resuelva, porque te lo resuelva de verdad, porque la filosofía hasta la fecha no ha resuelto nada. ¿Cuántas veces has sido tú el filósofo? ¿No? Entonces no lo necesitas. Pero es que hay gente que hace reflexiones agudas sobre la vida. Sí. Los escritores, por ejemplo, lo hacen sin ser tan pedantes. Bueno, algunos al menos. Que se hagan reflexiones profundas sobre la vida es importante. Sí, claro que es importante. Lees a otras personas, te enriqueces con sus ideas, pero eso sigue sin justificar la profesión de filósofo. Ni el pagarle sueldo a alguien porque sea investigador en filosofía. No. ¿Quieres ideas agudas? El mundo está lleno de ellas. ¿Quieres posiciones, ideas sobre cómo ser feliz? Hay montones. Pero no tienes por qué pagarle a un gurú ni a un filósofo para ello. Porque finalmente no te van a dar soluciones, solo te van a dar ideas. Ideas diversas, ideas contradictorias, de las cuales tú vas a elegir las que se ajustan más a ti. O sea, te están dando por tu lado y encima les pagas. ¿Qué es lo que hacen los gurús? Es lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿Cómo ser feliz? Bueno, para ser feliz necesitas el contacto con la naturaleza. No, a mí me gusta la carpintería. No. Entonces lo que tú necesitas para ser feliz es dedicarte a la carpintería. Cómprate un formón y cómprate un martillo y una pila de clavos y un montón de madera y vas a ser feliz. Sí, eso ya lo sabíamos. Cuando el Señor dijo que le gustaba la carpintería, ya sabíamos que lo hacía feliz. La recomendación que le estás haciendo es absurda. Es darle por su lado. No, pues es que no, a mí lo que me gusta es la noche y ver las estrellas. Hombre, ¿por qué no te haces astrónomo o fotógrafo nocturno? Bueno, era obvio, ¿no? El hecho de que alguien encuentre interesante una idea aguda no convierte la generación de ideas agudas en una profesión.
Es la forma en que presentas las ideas agudas la que puede ser literaria, la que puede ser musical, la que puede ser pictórica, pero la filosófica poco ayuda, creo yo. Bueno, felicidades por tu programa, gracias. El anuncio que vi cuando regresó estaba en un poquito después. Tengo que ver qué pasó con eso. Nunca he visto anuncios en los en vivos de YouTube. A lo mejor le di me gusta, le di sí algo que no le debía haber dado, que es posible. Si regresa al punto donde se quedó, eso está bien. Entonces, bueno, un buen libro actual que recomiendes, he leído Santiago Posteguillo, me faltan clásicos, ¿cuál me recomendarías? Mira, a ver, yo he recomendado 3 libros toda mi vida. Sobre pensamiento crítico, la antología de Bertrand Russell, que era matemático antes que filósofo, se los recuerdo siempre. Como novela, para mí una de las más grandes novelas y accesible enormemente, Soy Leyenda, de Richard Matheson. No te fijes en las atrocidades que se han hecho en el cine con ella, pobrecitas. Incluso en ella estuvo Matheson como guionista, pero no le salió. Y en poesía, Los Rubaiyat de Omar Khayyam, o si te gusta la droga dura, El poeta de Nueva York de García Lorca, o la obra completa de César Vallejo, especialmente la parte más dura, la parte final de su vida. Eso en cuanto a poesía. En cuanto a novelas, te digo, Soy Leyenda es una novela que a mí me parece absolutamente maravillosa. Te interesa la historia, te puedo recomendar El Aníbal de Gisbert Hives. Si lo que quieres es leer a clásicos, pues lea Sherlock Holmes o leas Aristófanes. Cualquiera de los dos me vale. ¿Qué te parece John Oliver brillante? John Oliver me parece un tipo brillante. Bueno, pues estamos donde estábamos aquí. Nuevo encubrimiento de la iglesia. Pues, ¿qué creen que acaba de pasar? Que la iglesia sigue encubriendo delincuentes sexuales. Qué raro. ¿Por qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues, verán, el Obispado de Málaga está estudiando qué medidas adoptar porque un sacerdote de los municipios malagueños de Canillas de Aceituno, Sedella y Salares está acusado de acosar a una mujer, y entonces por el acoso a esta mujer pues le hicieron una orden de alejamiento y el cura ha decidido que la orden de alejamiento se la refanfinfla. Es que ella era pareja del cura, ¿ves? Vivían juntos y eran como marido y mujer, pero sin ser marido y mujer, porque los curas no se pueden casar, pueden ejercer sin título, que os parece que lo que hacen. Y el obispado, que se supone que es responsable de las barbaridades que cometen sus ensotanados, dice, es un litigio entre dos adultos, yo me lavo las manos. Y lo que hace es encubrir a un sujeto que está cometiendo una falta grave, que es primero el acoso a otra persona, que no está bien, y luego el violentar una orden de alejamiento, que ya es ir y burlarte en las narices de un juez, cosa que no te recomiendo en ningún lugar del mundo. Pero no hablaba yo de eso, perdón. Estaba yo hablando de otro cura. Es un cura que estaba destacado en Melilla. Y fíjense qué historia tan interesante. Tenía una novia con la que convivía en su casa, como tenían en su casita, jugaban a la casita, eran como marido y mujer, pero sin ser marido y mujer. Y ella, pues, entrando al ordenador de la computadora de él, un día descubrió un disco duro, dijo, hay películas, debe haber películas. Y entonces se puso a abrir el disco duro y lo que había era miles de fotografías de mujeres, algunas que ella conocía, drogadas y atacadas sexualmente por su maridito. Por su maridito, el cura. El cura Fran, el padre Fran. Y entonces, esto, ¿dónde pasaba? Es que él organizaba fiestas con alcohol y drogas y al final de las fiestas, pues a una de las chicas le daba una dosis especial de algo que las sedaba, las adormecía y entonces él abusaba sexualmente de ellas. Se las violaba, pero se dice abuso sexual porque así parece que no solamente las violaba, sino que hacía otras cosas. Y ella fue con el cura y le dijo, oye, ¿y esto qué es? Bueno, no, eso es el pasado, pero la iglesia ya me perdonó. Porque hay unas mujeres a las que tú atacaste, ellas ya te perdonaron. Esto no, eso ya no me hables de esto, porque me vas a obligar a suicidarme. Tipo de cosas que dicen así los enamorados, ¿no? Entonces ella fue a la iglesia,
los responsables de la iglesia y les dijo, oigan, está esto, pues, está muy mal, ¿eh? Ya, ¿y qué van a hacer? Nosotros nada. Si quieres tú, pues ve a la policía. Pero ella lo quería mucho, entonces sí, aguantó y estuvo guardando el disco hasta que descubrió que tenía otra novia, él. Y entonces ya se enojó y fue a la policía. La policía consiguió identificar al menos a 5 de las víctimas de esta especie de Bill Cosby con sotana. Ha hablado con ellas, se han establecido las denuncias policíacas correspondientes y el sujeto será sometido a juicio por una serie de abusos sexuales en serie, de un depredador absolutamente repugnante. Es este personaje, pero la iglesia no sabe todavía si debe hacer algo contra él, igual se personan como acusación, pero pues no han hecho, digo, lo quitaron de su parroquia, que es lo que hacen siempre, y decidieron no actuar contra él, pero no quieren hablar tampoco del tema, entonces deciden encubrirlo, pero no pueden hablar del encubrimiento. No es nada especial este caso, es especial por las víctimas, evidentemente todas las víctimas de este personaje han sido atacadas, merecen por supuesto justicia y el sujeto debe ser detenido para impedir que siga cometiendo este tipo de barbaridades. Pero lo que hay detrás es lo que más me preocupa. En estos mismos días han estado saliendo una serie de historias sobre los abusos infantiles de los jesuitas, es decir, las violaciones a niños de la Iglesia Católica, que son frecuentísimas. Todo esto pasa porque los depredadores sexuales que se vuelven parte de la iglesia saben que tienen el encubrimiento, la protección, el silencio, la defensa incluso de la iglesia. Cuando la Iglesia Católica paga millones de dólares a víctimas de violaciones cuando eran niños para no ir a juicio en los Estados Unidos, está en realidad dando millones para que estos personajes no vayan a la cárcel, para que no se les someta a juicio, para que no se les someta a la vergüenza pública de ser unas bestias despreciables. Los está encubriendo. El encubrimiento es un delito, grave además. Si tú sabes que alguien está cometiendo un delito y no vas a la policía, no lo denuncias, e incluso haces lo posible porque no se sepa que ha cometido un delito, pues eres encubridor y cómplice, y eso es gravísimo, eso también es un delito. Pero la iglesia sabe que no van a meter a los obispos, a los arzobispos y a los cardenales de la conferencia episcopal a la cárcel. Nadie los va a meter a la cárcel. Nadie les va a hacer nada. Porque como son religiosos tienen absoluta impunidad. ¿Tú crees que es razonable o no que entonces los depredadores que se entienden a sí mismos como depredadores, que saben que lo que quieren es atacar niños, violar mujeres, abusar de gente, satisfacer sus instintos más bajos de una manera absolutamente delictiva y fuera de la normalidad de la gente que tenemos nuestros asuntos, pero no andamos haciéndole la vida imposible a otros ni atacándolos? ¿Es normal o no que graviten hacia la iglesia? ¿Es normal o no que se pongan unas sotanas y saben que, total, si tienen novia o viven con una chica o tienen 2 novias y violan mujeres drogándolas, pues no va a pasar nada? Y la iglesia los va a encubrir, la iglesia los va a proteger y la iglesia se va a callar. ¿Por qué hace esto la iglesia? Bueno, lo hace por mantener la buena imagen de la iglesia. Yo no sé qué quede de buena imagen de la iglesia con todas las historias que ha habido sobre todo tipo de atropellos brutales, sobre todo sexuales y sobre todo contra niños en los últimos 40 años. No sé qué prestigio quede, pero la iglesia sigue creyendo que defiende su prestigio y su autoridad moral encubriendo a estas bestias. Francisco lo sigue haciendo. Francisco no ha entregado a ninguna de estas bestias a las autoridades. Cuando sería razonablemente, si uno lo piensa como
creyente, que mi iglesia fuera la primera en denunciar y meter a la cárcel a estas personas que violentan las leyes fundamentales que se supone que defiende mi propia iglesia. Pero el juego de hipocresía es de tal nivel, es de tal desvergüenza, es de tal sentimiento de poder por encima de la ley, que le seguimos otorgando a las iglesias y no deberíamos hacerlo, que esto no va a parar. Mientras no se pare a la iglesia, mientras la iglesia no se vea obligada a dejar de ser cómplice de estas bestias, las bestias que hoy tienen 15, 18, 20 años, se van a hacer curas. Se van a hacer curas porque saben que ahí está todo lo que quieren, más la impunidad, porque si todo lo que quieren hacer lo hacen fuera de la iglesia, el día que les echen el guante, van a ver el mundo el sol en cuadritos durante muchos, muchos años. Pero si están en la iglesia, no. Qué caro le sale a nuestra sociedad la impunidad de la iglesia, ¿eh? En fin. La alcaldesa de Tecámac le besó la mano a Obrador en un evento y mucha gente probó ese gesto diciendo que antes así se le mostraba respeto a los mayores. Sí, hombre, antes así se le mostraba respeto a los mayores. Ahora no. Ni es tan mayor, es mayor que yo, López Obrador. A mí me encanta los que me atacan por mi edad. Se les olvida. ¿Cómo? Usted, anciano, ¿por qué critica a López Obrador? Oye, es más grande que yo, es más viejo que yo, Andrés Manuel, y está en peores condiciones físicas que yo. Eso te lo puedo garantizar además. Pero no, lo que está pasando, la glorificación del presidente tampoco es tan rara. Lo que es inaceptable es que la haya mantenido y exacerbado López Obrador cuando precisamente lo que él prometió y aquello que prometieron también o que defendían quienes estaban a su alrededor era la ciudadanización del poder y precisamente quitarle al presidente la calidad esta suprahumana que había, que sigue habiendo. Mira, cuando yo era corresponsal de Excelsior en Querétaro, por ejemplo, y venía de la Madrid a hacer giras, los fotógrafos podían estar con él hasta que iban a empezar a comer y entonces echaban a todos los fotógrafos del comedor donde estaba el presidente. Bueno, los reporteros y periodistas comíamos en otro lado, ¿no? Porque al presidente no le podías tomar fotos comiendo, bebiendo ni fumando. Era la costumbre. El presidente solo lo podías tomar cuando se veía heroico y presidencial. Fumando, comiendo y bebiendo, no. Y fumaban, comían y bebían como todo el mundo. Eso es lo que estábamos acostumbrados. El presidente elegía quién lo iba a entrevistar cada año. Cada año el presidente de la República daba una entrevista y el presidente elegía a quién lo iba a entrevistar. El que el elegido pues ya sabía que iba a ganar muchísimo dinero y que iba a hacer un negociazo para él, ser el que entrevista al presidente este año. Entonces le hacía unas preguntas así: ¿por qué es usted tan simpático? Y oiga, ¿no se siente terrible ser tan maravilloso como es usted? Oiga, y cuando se mira al espejo, usted también se le pone la piel chinita como a mí cuando yo lo veo. Y cosas así, o sea, era absolutamente vergonzosas las entrevistas. Vamos, como la mañanera, pero una vez al año. Entonces, pues, lo que ha pasado es lo mismo que pasaba antes. Si esto no ha cambiado, esto es el PRI y el PAN y punto. El 12 de octubre, ¿por qué es Día Nacional en España? ¿De qué se enorgullecen? Mira, es que en 1492, como querían mejorar su posición en el negocio de las especias, los reyes de España le dieron dinero a un señor que iba a buscar una ruta de las especies y en el proceso se encontró un continente que en Europa no sabían que existía y un continente que no sabía que existían los europeos y entonces cambió la historia de la humanidad en una expedición española. Pues se siente bien, ¿no? Que tuvo consecuencias de otro tipo, sí tuvo consecuencias de otro tipo, pero eso es un hecho. De veras, le buscan mangas al chaleco con una ferocidad.
más barato que los trenes, no sé si es más barato que los trenes, creo que sí es más barato que los trenes, pero acuérdate que los trenes necesitan una infraestructura. Necesitan, de hecho, dos infraestructuras: la infraestructura férrea y la infraestructura de las estaciones de ferrocarril. Las vías férreas son costosas. Entonces, lo de los dirigibles tiene su interés, su interés, ¿eh? Sería mucho más caro llenar los dirigibles de helio. El helio no arde. Si el helio no arde, pero tiene menos capacidad de levantamiento, menos flotabilidad que el hidrógeno, y es carísimo porque es muy escaso el helio. De hecho, hay gente que se preocupa porque se nos va a acabar el helio, habrá que buscar una forma de generar helio. Bueno, se me va el tiempo y yo sé que hay gente que está aquí por una sola razón, que es que Jane Goodall es Thanos. Thanos, ¿se acuerdan de Thanos, de Marvel? El Thanos por lo menos es del universo cinematográfico de Marvel, no del cómic, porque hay diferencias clarísimas, hay divergencias y multiversos sobre hipercontrapuestos entre las historias de Marvel y las historias del universo cinematográfico de Marvel. Estamos hablando de este Thanos con su guante del infinito, con todas sus 6 gemas del infinito. Sí, soy fan de Marvel, no tanto como quisiera, no tanto porque a ratos los Vengadores me aburrían, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos en la Guerra del Infinito y es el momento brutal de Thanos. ¿Quién es Thanos? Hay que entender quién es Thanos antes de entender cuál es el problema que tenemos. Thanos es un señor de la guerra del planeta Titán que se ha propuesto acabar con la mitad de toda la vida del universo para estabilizar la sobrepoblación y evitar lo que él ve como la extinción inevitable de la vida. Si seguimos poblándonos así, pues se va a morir todo el mundo en todo el universo. Finalmente, en la película Infinity War, precisamente, acaba con la mitad del universo al chasquear los dedos con el guante del infinito puesto. La mano izquierda es la mano izquierda así. Bueno, entonces así, y desaparece la mitad de los seres vivos del universo, de cada especie, de cada subespecie. La mitad de los seres humanos hacen... Ni les duele, ni los secuestran, ni se los llevan en cámaras de gas. No, simplemente ya no existen. Esta es la historia que cuenta el universo cinematográfico, digo, pero después de haber logrado esta hazaña despobladora y magnífica, según él, pues los molestos Vengadores hacen otro guantelete, revierten la despoblación y sumen nuevamente al universo en el horror de tener otra vez a su población completa. En las películas en general se considera a Thanos un supervillano, pero hay quien lo ve como un héroe. Y tal es el caso de Jane Goodall, una de las primatólogas más conocidas del mundo, que se ha ido transformando a lo largo de los años en una admiradora del destructor de la mitad de la vida, aunque a veces, y vamos a ver por qué, cree que Thanos se volvió blando. Y vamos a ver qué es lo último que dijo Jane Goodall. Si se me permitiera cambiar algunas cosas, si tuviera este poder mágico, me gustaría, sin causar dolor ni sufrimiento, reducir el número de personas en el planeta. Somos demasiados, nuestro planeta tiene recursos finitos y los estamos usando, y esto significará tanto sufrimiento en el futuro. También me gustaría aliviar la pobreza. Cuidado aquí, porque ¿por qué se alivia la pobreza es importante? Porque cuando eres pobre, no importa el sufrimiento individual, destruyes el entorno para sobrevivir. Tienes que cortar los árboles para cultivar algo de comida para tu familia o para hacer carbón. O tienes que comprar la comida más barata, aunque haya causado horrorosos sufrimientos a los animales o sea resultado del trabajo esclavo de niños en otro lugar. Así que aliviar la pobreza. No importa el sufrimiento individual. Lo que importa es que cuando eres pobre, le das duro al medio ambiente. Y eso está muy mal. También dice luego que habría que cambiar la forma de vida poco sostenible que tenemos, cosa con la que yo podría estar totalmente de acuerdo, pero destruir la mitad, reducir drásticamente
Sin dolor y sufrimiento evidentemente no es posible. Bueno, las personas que mata Jane Goodall o Thanos no sufren, ¿no? Desaparecen. Pero si te toca que el que desaparezca sea tu hijo, sufrimiento y dolor vas a tener. O tu mamá, o tu pareja, o tus amigos, o tus ídolos del fútbol. Ya no está Messi. Evidentemente es enormemente ingenuo y evidentemente es enormemente simplón lo que está diciendo Jane Goodall, pero el mensaje que hay detrás es un mensaje que ella ya dio en el pasado y es el mensaje malthusiano de que tenemos recursos finitos y no podemos crecer infinitamente. Es cierto. ¿Quién dice que vamos a crecer infinitamente? ¿Dónde está propuesto que vayamos a crecer infinitamente? ¿En qué lugar se ha dicho, mira, vamos a crecer infinitamente sobre recursos finitos? En ningún lado. Es una fantasía malthusiana. Es una fantasía absolutamente malthusiana. Es decir, ¿qué ha pasado cuando se teme que se acaben ciertos recursos, que el ser humano encuentra otros recursos o deja de usarlos? Así de sencillo. La madera que le preocupa a Jane Goodall aquí, por ejemplo, era una madera que se usaba en enormes cantidades al principio de la Revolución Industrial porque necesitabas quemar montones de madera para mantener andando las máquinas de vapor que mantenían andando las industrias textiles, sobre todo británicas, que impulsaron la Revolución Industrial. El primer automóvil era a vapor. Ese primer automóvil que lo primero que hizo al salir fue chocar, al salir a la calle. Pero dejamos de usar madera porque usamos petróleo, descubrimos carbón y petróleo y empezamos a quemar carbón y petróleo como idiotas. Y ahora estamos decidiendo dejar de quemar el petróleo y el carbón antes de que se acaben el petróleo y el carbón porque encontramos soluciones tecnológicas y tenemos una visión moral distinta. Durante muchísimos años, los creyentes en el malthusianismo han insistido en que somos demasiados. Ya en 2 ocasiones en este canal, amigo de ustedes, amigos míos, hemos tratado el asunto de la sobrepoblación, cómo se desarrolló el mito a partir del libro de Ehrlich y de las ideas del Club de Roma, de los límites del crecimiento, cómo no tenían datos para sustentar aquello que decían, mientras que al mismo tiempo estaban desarrollándose tecnologías que precisamente impedían que se fueran a dar las grandes hambrunas que ellos pronosticaban. No les voy a contar toda la historia ahora, vean el vídeo sobre sobrepoblación, por favor. Ese vídeo se hizo hace ya algún tiempo y luego hace pocas semanas hablábamos que al fin cae el mito de la sobrepoblación porque medios ya como el New York Times están asumiendo el hecho de que lo que dicen los expertos es cierto, la población va a llegar a un límite alrededor de los 10-11 mil millones de personas, luego empezará a declinar y eso no quita que tengamos que hacer un montón de cosas, pero ciertamente demuele la idea del crecimiento infinito. La señora Goodall ya ha dicho que estaríamos mucho mejor si solamente hubiera la población que teníamos hace 500 años, que es cierto. Hace 500 años había entre 420 y 540 millones de personas, 6.700 millones de personas menos que hoy en día. 7.200 millones, 7.500 millones menos que hoy en día, ya. Estos eran datos antiguos. Es de cuando ella dijo en Davos en 2020 que la población debía ser la de hace 500 años. Pero eso no legitima el negarle el derecho a la vida a 7.500 millones de seres humanos, que hoy en general son menos pobres que hace 500 años, cuando aquellos 540 millones de personas como máximo que había vivían en unas condiciones aterradoras en su vasta mayoría, y quienes tenían la riqueza eran muy poquititos. Hace 500 años, 1.500, estaba saliéndose de la Edad Media. Los pobres no veían la carne más que cuando pasaba corriendo por los campos, en forma de liebres, por ejemplo, o de ciervos, pero no se atrevían a meterle un flechazo a un ciervo o a una liebre, porque en la Edad Media solamente los señores podían cazar. Tú lo que podías hacer es potajes y aguantarte el hambre, que para eso eres un ciervo. Y la mayoría de los seres humanos eran ciervos en la Edad Media europea,
Y la mayoría de los seres humanos eran siervos en América y la mayoría de los seres humanos eran siervos en Asia. Las cosas han cambiado mucho. Es muy preocupante que alguien que empezó en la ciencia, como una de las 3 primatólogas que el paleontólogo keniano Louise Leakey impulsó, pensando que el conocimiento de la conducta de los primates más cercanos a nosotros, orangutanes, gorilas y chimpancés, nos permitiría conocer más acerca del comportamiento de nuestros ancestros homínidos. Esa era la idea original de Louise Leakey cuando hizo a las trimates, a Diane Fossey, que estudió los gorilas, a Jane Goodall, que estudió los chimpancés, y a la otra que siempre se me olvida porque ha sido la más moderada y humilde de las 3, que se ha dedicado a estudiar a los orangutanes. Bueno, hay que decir, y esto no lo quiero negar en ningún momento dado, que desde 1960 trabaja Jane Goodall con los chimpancés en la zona de Gombe, en el Parque Nacional de Gombe en Tanzania. E hizo descubrimientos importantísimos que nos han hecho reevaluar nuestra posición incluso como primates. Por ejemplo, el uso de las herramientas. Cuando descubrió que los chimpancés usaban herramientas, Louise Leakey mismo dijo, o redefinimos herramienta, o redefinimos chimpancé, o redefinimos humano, porque creíamos que éramos el animal que usa herramientas. Ahora sabemos que hasta los cuervos usan herramientas, que no es un atributo humano, pero a mediados del siglo pasado fue un shock. Descubrió que los chimpancés no eran vegetarianos, que cazaban, que llegaban a ser caníbales, que tenían momentos de violencia como el que las hembras dominantes mataban a las crías de las hembras no dominantes para mantener las jerarquías dentro de los grupos de chimpancés, que es lo que también hacen los leones cuando matan a las crías de los grupos de hembras de los que se apoderan en un momento dado, y que incluso ahí había, lo que descubrió Jane Goodall fue la guerra entre los chimpancés, una guerra brutal que ocurrió entre el 74 y el 78 entre 2 bandas de chimpancés hasta que una de ellas fue exterminada. Pero a lo largo de su historia, Jane Goodall pasó un proceso de conversión al misticismo, a la espiritualidad boba, si se me permite, abandonando cada vez más la ciencia y la capacidad de asombrarse con la ciencia para buscar fuentes de asombro en el misticismo. Ella cuenta que fue en 1974, me parece, cuando estaba en la Catedral de Notre Dame, en París, en el centro de París, y sonó la tocata y fuga en re menor de Bach, que a mí me parece que eso es un poco como demasiado conveniente, y sintió una brutal experiencia espiritual. La tocata y fuga en re menor es una de las obras que para mí es una de las obras más gloriosas de la historia de la humanidad, pero no me provoca una reacción espiritual hacia un Dios. Me provoca un respeto enorme por la capacidad de imaginación, creación y transmisión de emociones de un compositor alemán llamado Johann Sebastian Bach. Me emociona por la forma en que el espíritu humano es capaz de hacer eso, o de pintar La noche estrellada de Van Gogh, o El jardín de las delicias, o de construir Notre Dame. Es una de mis construcciones favoritas. Yo tengo un libro que se llama No por Dios, Ateísmo para principiantes. Y ese libro comenzó en Notre Dame, curiosamente. La segunda vez que estuve en París, estábamos visitando y era domingo a las 12 del día, entonces era misa de 12, si ya estaban los coros, no estaba la tocata y fuga en re menor de Bach, estaban los coros y estábamos paseando por la girola, que es la parte de atrás del altar de Notre Dame, y vi a una chiquilla rubia de unos 9, 10 años, arrodillada en una de las capillas que hay y alrededor de la girola. En todas las catedrales góticas va usted a encontrar esto, y en muchas catedrales no góticas, y estaba arrodillada frente a una imagen religiosa, no me acuerdo cuál era, entregada, enfervorecida en una oración sentidísima la niña. Una niñita francesa, evidentemente.
Y yo lo que sentí fue una enorme indignación, ahí en Notre Dame. Y así lo cuento en el libro, además. Por darme cuenta de que esa niñita estaba invirtiendo toda esa emoción, toda esa pasión, toda esa sinceridad, toda esa inocencia de corazón abierto en una mentira y un engaño que le estaban metiendo desde que era pequeña. Y me indignó. Y entonces por eso escribí No por Dios. Quizás mi experiencia espiritual es distinta de la de esa mujer, pero prefiero la mía. En el proceso de ir abandonando la racionalidad y la ciencia de Jane Goodall, se ha aliado a, por ejemplo, organizaciones que hacen productos naturales y orgánicos procedentes solo de las plantas, porque si no son chimpancés puedes matar a todas las plantas que quieras. Y llegó a las conclusiones espirituales que la alejan de la ciencia. Por ejemplo, dice, en un día decía, le rezo al gran poder espiritual que siento que existe tan intensamente en los lugares salvajes. Le pido que me dé la fuerza necesaria para hacer mi parte, para seguir difundiendo la conciencia de que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar, que cada acción más es importante, sin importar qué tan pequeña pueda parecer. Lo cual todo está muy bien, pero no necesitas un poder superior para eso. Pero ella cree, este poder espiritual que existe en todo lo vivo, lo llamamos alma, los chimpancés tienen alma, por supuesto, ha pasado por un proceso tremendo de antropomorfización de los chimpancés y lo peor, ha abandonado la ciencia. Miren, muchos científicos tienen creencias religiosas, es cierto, cabalgan su contradicción a su manera, viven lo que se conoce como una disonancia cognitiva, creer dos cosas distintas al mismo tiempo, creer en el Génesis y creer en la evolución de las estrellas, que es lo que pasó con Lemaitre, el descubridor precisamente de la expansión del universo. Pero mientras los científicos no intenten imponerle o sobreponerle la religión o sus creencias o su vida espiritual a su ciencia, vamos bien. Pero cuando utilizas tu prestigio como científico, que es lo que ha hecho Jane Goodall, para promover irracionalidades como las ideas malthusianas, como la idea de que hay una sobrepoblación y como la idea de que la solución no es aplicar la ciencia y la tecnología para lograr alimentar y darle una vida más digna a todos los seres humanos que están vivos, sino que lo único que se te ocurre en ese marasmo espiritual del gran espíritu es reducir la población. No como Andy había dicho antes, reducir el ritmo de crecimiento de la población, que se va reduciendo. Ni, como había dicho antes ella misma, se daba cuenta, cuando educas a las mujeres disminuye el número de las familias, sí, y cuando la gente vive mejor disminuye el número de las familias, eso lo hemos descubierto. Eso lo decía antes Jane Goodall, pero ahora no piensa en el uso del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, del avance, del buscar más allá de donde hemos llegado, porque los científicos o viven en el borde o no son científicos, en el borde de lo desconocido. En vez de pensar en eso y echar mano de la posibilidad del conocimiento, que es la única que hace medicinas, que hace alimentos, que hace una vida mejor, que hace viviendas más baratas y de mayor calidad para tener una vida más digna para todos, piensa en reducir la población y se convierte en Thanos, me preocupa y me alarma muchísimo, porque muchísimas personas se van a negar a pensar en soluciones científico-tecnológicas del conocimiento y de la solidaridad humana para mejorar la vida de los que están necesitados de mejorar su vida, porque la señora Jane Goodall dice que hay que reducir la población. Y encima, para remate, los conspiranoicos, ¿qué creen? Que hay un proyecto mundial para reducir la población, que por lo visto es el proyecto mundial más fracasado de la historia, tienen elementos para andar promoviendo conspiraciones idiotas. Todo eso nos lo podríamos ahorrar si dejara la señora Jane Goodall de convertirse en Thanos y de asumir las creencias irracionales de un personaje de cómic, que es en lo que, por desgracia, esta brillante mujer se ha convertido.
¿Qué opinas del humor de Lelutier? Los adoro, los admiré toda la vida, fueron de mis más grandes descubrimientos de la adolescencia. Llegué a conocer a dos de ellos, a López Pucho y al que luego se fue, no me acuerdo cómo se llamaba, el que tocaba la trompeta en el casco. Ernesto Acher. Conocí a Acher y a López Pucho una noche, los he seguido, los vi en México 20,000 veces, los vi aquí en España 3 veces, cuando estaban todos todavía, después no he querido verlos, me parecen maravillosos. Mi opinión sobre Frank Suárez, que no lo conozco, no sé quién sea Frank Suárez. ¿Qué opina de Paloma Pájaro? Tampoco la conozco. ¿Qué piensas sobre el tema de los plagios ayer, etcétera? No, ya otra vez, no, ya por ahí pasamos al principio. ¿Qué dice? Hubo una artista china que trató su cáncer con medicina tradicional, hasta sus mismos fans le decían que por favor la tratara bien, la actriz murió. Sí, y Steve Jobs también. Bueno, vamos a entrarle a algo que tenía yo ganas de ver. Rápido, ¿no? Queda algo interesante. ¿Qué opinión te parece el apoyo total de un señor que es pronazi a la administración federal de López Obrador? Me da igual, no es una persona relevante. No encuentro la relevancia de ese personaje como para que le den importancia. Es como el Sadhguru, pero nazi. Hay cosas que no opino. ¿Qué opina de esta idea de que la FIFA, que 6 países organizan el Mundial 2030? Que no es así, ¿no? Organizan Portugal y España, pero el partido original se juega en Montevideo y van a participar otros para que estén todos los continentes, pero fundamentalmente se juega en España y en Portugal. Y si hay suerte, hasta lo hay aquí en Gijón, que el estadio que tenemos aquí ya fue del Mundial. ¿Se da cuenta que acaba de filosofar? A ver, Fabiancito. Todo mundo filosofa, porque filosofar es pensar. En una definición, si filosofar es ser licenciado en filosofía, pues eso solo lo hacen los licenciados en filosofía y no es nada en concreto. Es pensar, pero con ínfulas, con un cartoncito. Yo no digo que no se deba pensar, especular, analizar el mundo, tener ideas, soltar frases. Todos lo hacemos magníficamente bien. Simplemente hay gente que dice, yo lo hago mejor. Sí, ¿lo puedes demostrar? No, entonces no lo haces y ya. ¿Qué es lo que les he dicho a los filósofos toda la vida? Si alguien dice, toco el violín mejor que tú, ¿le puedes demostrar? Sí, mira, soy capaz de tocar el concierto para violín de Tchaikovsky y luego el de Beethoven seguiditos, los dos. Son mis 2 conciertos favoritos. Digo, pues sí, chico, tocas el violín mejor que yo. No, pues que yo soy mejor bailarín que tú, a ver, demuéstralo. Sí, pues tú bailas tap y tango y todo esto, tú bailas mejor que yo. Yo pienso mejor que tú, demuéstralo. No lo puede demostrar. No lo puede demostrar, filósofo. Los glorificamos, les damos importancia y salen en los periódicos como el Sadhguru. Sean el sudcoreano, el sudcoreano, bulgiano, algo así, sea Zizek o Zizek, sea Yuval Noah Harari, sea quien sea, les damos una posición que no merecen como al Sadhguru. Debería darnos vergüenza, de verdad. Rebeca Libre, soy tu fan. Pues yo también soy fan tuyo. Mire, así ya. Así lo resolvemos. Bueno, me van a faltar cosas hoy, como siempre. Por supuesto, lo de las gafas ya no estuvo, pero desde hace tiempo tenía yo ganas de... No hace tiempo tenía ganas de hacer esto. Tenía yo ganas de hacer otra galería nocturna. No traigo datos, solo traigo las pinturas. Pero es que desde hace 3 semanas me persigue un pintor académico.
Jean-Léon Gérôme. Ya no iba yo a ser otro pintor francés, pero estamos un poco sobrados de pintores franceses. Tenía ganas de hacer algo de Von Hurst o Honhurst, no me acuerdo cómo se llama. Uno de los pintores flamencos que me encantan, a mí me encanta la edad de oro de la pintura flamenca, pero uno de los sujetos con la mayor expresividad en sus personajes, vamos a hablar de él. Von Honhurst creo que es, da igual. Da igual porque vamos a hablar de Jean-Léon Gérôme, que es este caballero con esa pinta tan elegante, tan distinguida y tan especial que tenía el señor Jean-Léon Gérôme, que nació el 11 de mayo de 1824 y murió el 10 de enero de 1904 a los casi 80 añitos de edad. Pintor francés, pintor y escultor francés, que para 1880 era probablemente el artista vivo más famoso del mundo, el más famoso del mundo. Pero ¿por qué no ha oído usted hablar mucho de Jean-Léon Gérôme? Porque cosas de él fijo que ha visto, y van a ver ustedes cómo hemos visto cosas de Jean-Léon Gérôme. Pero ¿por qué no se habla de él? ¿Por qué no lo tenemos tan presente como los pintores franceses de fines del siglo XIX? Por una sencilla razón, porque él era del establishment, él era academicista, él era ese del tipo de pintura contra la que se alzaron precisamente los impresionistas, los académicos del Salón de París, que desde el siglo XVII se hacía para celebrar el arte en París y contra los cuales se rebelaron los pintores que querían ver las cosas de una manera distinta y a los que glorificamos y que adoramos. Toulouse-Lautrec, Manet, Monet, Van Gogh, olvido nombres, ya lo saben ustedes, es mi especialidad. Hoy siempre olvido nombres, hoy el reloj no me va a responder, no lo traje, se me olvidó. Pero Gérôme era perteneciente a la escuela académica, pintaba académicamente, pintaba de una manera totalmente realista, y eso no nos parece tan interesante como la rebeldía de los impresionistas, que luego daría como resultado otras cosas tan maravillosas como el cubismo, el surrealismo, etc. Entonces, pues la historia ha sido un poco cruel con este señor. Les voy a poner una cosita. Esto es el encuentro. Una cosa importante, él durante una larga época de su vida, él aparte de pintar, primero pintaba escenas de la mitología. Claro, los académicos hacían cosas de la mitología clásica y glorificaban a Grecia y a Roma y tirirín tan tan. Pero también tuvo una época orientalista donde pintaba un oriente más o menos, más bien imaginario, mezcla de la India con Egipto, con el mundo árabe, y había todo un movimiento de pintores que pintaban este tipo de cosas. Entonces, como ustedes ven aquí, un señor subido en un camello, lo cual es bastante oriental para su vista, con turbante y toda la cosa, con turbante y fez, los dos al mismo tiempo, es un tipo de tocado normal en el orientalismo, en el mundo árabe, con un niño probablemente esclavo que le está sosteniendo el camello para que no se lo lleve a pastar por allá de las pirámides, está encontrándose con una chica que además parece blanca. Pero lo delicioso, lo que a mí verdaderamente me derrota es que tiene otro cuadro que es la vista desde dentro, donde está ella, que resulta que no es blanca, tiene ropa tan, me parece turca, qué sé yo, ropa de influencia oriental, que él y su esclava le está sirviendo de banquito, cosa que me parece enormemente denigrante, para poder subir a esa especie de ventana que no sé a quién se le ocurrió y poderse dar un pico con el novio al que no puede ver en la calle para andar de la manita. El hecho de que coexistan estas dos pinturas a mí me parece lo más divertido del mundo. Voy a seguir un poco la relación cronológica tal como la tengo entendida yo de la obra de Gérôme. Él es conocido por obras
insisto, sobre todo mitológicas y orientalistas, pero es capaz de hacer un retrato como este, que a mí me parece absolutamente delicioso. Sí, es una mujer evidentemente de muy buena posición económica, cosa evidenciada por el bisón que bordea su ropa, así como con los ricos brocados de su vestido y el oro que se le nota en la muñeca. Son pulseras, lo mío es una payasada. Y sus anillos. Es una mujer acomodada del mundo de la alta aristocracia parisina, pero al mismo tiempo me parece enormemente dulce y pensativa. La pose me parece fascinante, incluso para fotografiarla. Pero aquí tenemos algunas de las escenas mitológicas que utilizaba y aprovechaba Jean-Léon Gérôme para tener la oportunidad de pintar desnudos, porque le gustaba un porrón pintar desnudos, cosa que no es nada rara a Toulouse-Lautrec y a muchos, a Gauguin, a muchos impresionistas también, por supuesto, Degas, se dedican a pintar mujeres desnudas, les encanta pintar mujeres desnudas. Lo siento, yo como fotógrafo hice muchísimo trabajo de fotografía de desnudo, pero yo no usaba pretexto, yo simplemente trataba de explorar la belleza del cuerpo femenino, pero aquí usaban siempre el pretexto mitológico o el pretexto testimonial, como vamos a ver más adelante. Esta historia en concreto es la historia de un rey que le contaba a su confidente que su mujer era bellísima, pero como tenía miedo que su confidente no le creyera, la historia es real, no me acuerdo de los nombres de los personajes en realidad, como tenía miedo que no le creyera su amigo, pues le dijo, el rey Candaules se llama, que su amigo se escondiera para que viera a su mujer cuando se desnudara y viera qué hermosa era de verdad, cosa que él finalmente lo hizo el amigo y pues, la vio desnuda. Pero ella se da cuenta, y no había mayor indignidad imaginable en esta Grecia mitológica que un hombre viera desnuda a una mujer que no fuera su compañera o la suya, que había todavía la idea de la propiedad. Y entonces ella, al darse cuenta que la han visto, le reclama y le dice, te quedan dos opciones, o te ejecuto, o matas a mi marido, te casas conmigo y te vuelves rey. Y él, después de mucho pensarlo, decidió que la ejecución no era lo suyo, mató al rey, se casó con ella y procedió a iniciar su propia dinastía. El academicismo es brutal. El academicismo tiene un cierto olor a falsificación, a teatralidad, muy de la onda de los personajes que luego hace, por ejemplo, Alphonse Mucha, de quien hemos hablado aquí, el gran maestro del diseño gráfico del principio del siglo XX. Pero no deja de ser delicioso. Yo me imagino a Diógenes mucho mayor. Diógenes tenía que ser un hombre mayor. Y Diógenes vivía en un barril, no en un jarrón de barro gigantesco, pero tiene su lámpara, ¿no? La lámpara con la que buscaba un hombre honrado. Y tiene a los perros. Y a mí lo que me gusta de este cuadro son los perros. Tú no puedes pintar perros así si no te gustan los perros. Ya lo hemos hablado de otro pintor francés, por cierto. Si no tienes perros, si no amas a los perros, no los puedes pintar así. Me encanta. Este es Diógenes, por ejemplo. Este es uno de estos cuadros en que disfruta enormemente, por supuesto, la pintura de desnudo, pero si ustedes ven la luminosidad del cuadro, cómo todo confluye hacia la luz que sale prácticamente del cuerpo de la mujer. Esta es la historia de Friné. Friné era una hetaira, es decir, una cortesana, una prostituta, que fue acusada de impía y fue llevada, no me acuerdo por quién, que es el señor de azul a la izquierda, ante el Areópago, que es la asamblea de los notables, y la desnuda frente a ellos para que los derrote su belleza, cosa que consigue además. El manejo de la luz aquí me parece excepcional. Es como si ella fuera la llama y la luz se va extendiendo desde ella hacia afuera. Pero otra cosa que me parece deliciosa, ella es una prostituta. Entonces está acostumbrada a desnudarse ante señores a los que no conoce a cambio de un dinerito. Y sin embargo aquí se tapa avergonzada.
Se tapa avergonzada porque aquí no es dueña de su propia desnudez, como sí lo es cuando trabaja de prostituta. Cuando trabaja de prostituta ella tiene el control, aquí no. Y entonces aquí su desnudez sí le provoca vergüenza. ¿Es correcta mi interpretación? Pues no lo sé, pero me gusta. Esto lo han visto ustedes 1.000.000 de veces y es un super mito. De hecho, cuando estuve en Roma con un amigo mío que es productor y director de televisión, Paolo Cingolani, hicimos algunas cosas de gastronomía bien interesantes que nunca se emitieron en ningún lado. Me decía él, ningún animal se comió ningún cristiano en el Coliseo, y estábamos junto al Coliseo pasando con el coche. Si aquí nadie mató cristianos y los leones no se los comían. Pero una vez que tiene usted estos 2 leones y el tigre que se ve allá abajo, y a los cristianos arrebujándose entre ellos diciendo nos van a merendar, la idea se ha apoderado del imaginario popular y allí está. Esto lo han visto ustedes 1.000.000 de veces seguramente, o versiones de esto, pero el original es de Jean-Léon Gérôme. Una de las temas que él repite muchísimo y le da la oportunidad de hacer preciosos cuadros de desnudos, que además, por supuesto, vendía con gran éxito, porque la factura es absolutamente impecable, y nuevamente aquí hay un embudo de luz que desemboca en la figura desnuda de esta mujer, de esta esclava. Son los mercados de esclavos. Ya tienen un montón de pinturas de mercados de esclavos que tienen esta sensación de teatralidad falsificada, pero al mismo tiempo tiene una enorme honestidad. Y si se dan cuenta, la esclava no es negra. Y es que hasta que se desarrolla el tráfico transatlántico de esclavos de África hacia América, los esclavos eran blancos. Y la mayoría de los esclavistas eran árabes. Y aquí tenemos un caso, y hay muchos cuadros similares de Jean-Léon Gérôme. Tengo unas ganas de llamarle Géricault, que sería un error, sobre el mercado de esclavos, y en todos el manejo de la figura femenina me parece perfecto, me parece respetuoso dentro de la descarada desnudez inevitable de una esclava, pero al mismo tiempo el tema de la luz me parece que lo maneja divinamente. Estas son otras cosas que quizás evidencian más el interés de quedar bien. Esto es un Napoleón excesivamente guapo en Egipto. Pero esto es glorioso. La pintura europea pintó a pocos negros. Yo me acuerdo cuando estuve en Bruselas, la única vez que estuve ahí, tenía un mononúcleo. Fui a presentar un libro mío que tuvo un fracaso espectacular en francés y yo iba con una mononucleosis que no sabía ni cómo me llamaba. Estaba tan mal que no fui a ver la obra de Magritte. Se me olvidó que Magritte tenía un museo en Bruselas, así de idiota soy. Pero en uno de los museos que sí visité, vi unos rostros de cabezas de negro de Peter Paul Rubens. Me pareció impresionante, ¿no? Pues claro, es que no pintaba negros porque no había. O los había después como esclavos, y hay esclavos pintados en la pintura tanto estadounidense como europea. Pero este hombre evidentemente no es un esclavo, es todo un señor, probablemente un señor de la guerra, porque lo que sale lo que se apoya en su hombro izquierdo es un arcabuz de muy mal talante, y lo que lleva adelante me parece que es una silla para camello. El personaje me parece divinamente pintado, su tocado es maravilloso, la dignidad del personaje también me parece relevante. Estoy siguiendo una historia cronológica de Gérôme y llegamos a este retrato que por alguna causa quiero creer que es de la misma persona, pero no estoy convencido. Sin embargo, me parece maravilloso, y el manejo del velo y de cómo juega el velo con la luz respecto de la luz que cae sobre el pecho de la dama y sobre su mano, me parece también maravilloso. Yo como fotógrafo lo que más me interesa es la luz, lo que más me preocupa es la luz, por eso soy fan de Caravaggio, ya se lo habrán imaginado algunos de ustedes. Voy más rápido. Busquen ustedes, encuentren a Jean-Léon Gérôme, tiene cuadros maravillosos.
Es un estilo que estaba pasando de moda en ese momento. Al final de su vida él se sentía una reliquia de tiempos pasados, viviendo en un París que ya no era el suyo, y es lo que le pasó a su arte, pero al mismo tiempo debe reconocerse que tiene una calidad y que tiene historias que contarnos, como esta, por supuesto, que es ni más ni menos que la historia de siempre de Pigmalión y su obra Galatea. Ese Pigmalión que hace una escultura de la que acaba enamorándose, y hay millones de Pigmaliones y Galateas pintados por pintores de toda Europa durante 300 o 400 años, pero esta es la que más me gusta. Por cierto que también tiene la versión, como en el primero que vimos, el encuentro, que tiene su versión dentro y fuera, tiene su otra versión, la versión de ella vista desde frente y de Pigmalión visto desde atrás. A mí la que me gusta más es sin duda alguna el cuadro de la izquierda, porque deja mucho más claro cómo no es Pigmalión solo el que se enamora de Galatea, sino que Galatea baja a buscar también a Pigmalión. Ya saben ustedes que la historia de Pigmalión se ha utilizado en numerosas ocasiones como forma de relatar la manera en que una persona puede construir o hacer desarrollar a otra. Uno de sus ejemplos, el más conocido relativamente de los últimos 100 y tantos años, es Mi Bella Dama, la película hecha sobre la obra teatral que cuenta una historia de un señor inglés de la aristocracia que puede convertir en dama a una mujer de la limpieza, a una mujer vulgar y corriente, de esas que eran sirvientas en la Gran Bretaña del siglo XIX, y que es una recreación del mito de Pigmalión y Galatea. Me encanta. En esta me gusta muchísimo lo que hace. A ver, decíamos que él es pintor y escultor. Entonces aquí está mostrando a su modelo cuando él está trabajando en una escultura. Y la escultura es esta. Y la forma en que ella se posa en el asiento y las manos de ella, que no sostiene nada, la modelo, pero que la escultura ya va a sostener algo que me parece un halcón, pero no estoy seguro. Me encanta pintarte haciendo una escultura que estás haciendo. Esto en manos de un analista de la semiótica de estos tiempos, da para mucho. A mí simple y sencillamente me gusta. Y regreso nuevamente, la luz. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde te lleva el flujo de la luz? Siempre te lleva hacia donde él quiere que vayas, cosa que no pasa en la escultura. En la escultura tienes una iluminación más plana para todo el cuerpo de la estatua, de la escultura, pero en el cuadro toda la luz cae sobre los pechos de la modelo y de la escultura. A mí me parece magnífico. Ahora voy a 4 cuadros que son el mismo, y esto fue les digo que me estuvo persiguiendo. Me persiguió con lo de Pigmalión y Galatea. Me persiguió con el retrato del personaje negro. Luego me persiguió con esto, que fue un análisis que yo no habría hecho en mi vida, no me lo atribuyo, insisto, yo no soy historiador del arte, soy solo un entusiasta. Este es el duelo después de la fiesta, del baile de máscaras, donde se aleja el señor, que por supuesto ha dado muerte a este señor disfrazado de Pierrot o de payaso o de algo, pero que ha llevado la peor parte del duelo, y aquellos se alejan. Esto es el Gólgota Consummatum Est, se llama la obra, y es cuando se van alejando aquellos que ya han dejado crucificados a aquellos 3 de los que solo ves la sombra. Si esto no es brillante, otra vez, la luz te lleva la mirada de arriba hacia abajo a la derecha, donde descubres a aquellos que están allá atrás, que se van yendo hacia dónde, hacia aquel Jerusalén lejano. ¿Hacia dónde te lleva la luz? A descubrir las 3 sombras de los 3 crucificados. La muerte del César.
la muerte del César, aquí tenemos al Senado romano alejándose del cuerpo de Cayo Julio César, a quien le acaban de informar que está despedido de sus funciones. Ellos ya se van y el cuerpo queda allí. Por cierto, la luz nuevamente nos lleva del cuerpo del César hacia las túnicas blancas, las togas blancas, curiosamente no manchadas de sangre, de los senadores romanos que le han informado de su despido. El fusilamiento del mariscal Ney. El mariscal Ney fue muy importante en una época de la historia francesa y su fusilamiento fue un escándalo nacional. Pero sobre todo este cuadro fue un escándalo porque habiéndolo en la narrativa del cuadro, habiendo ejecutado al mariscal Ney, los soldados se van dejando allí tirado su cuerpo. Y nuevamente, la luz nos lleva de la oscuridad de donde están los soldados alejándose hacia el lugar donde se ha llevado a cabo la ejecución, que en este caso es el muro. La luz te lleva hacia el muro y luego tienes que bajar para ver el cuerpo abandonado sobre el barro del mariscal Ney. Y el mismo cuadro una vez más, el mismo cuadro una vez más era ese. Es decir, tenemos 4 cuadros de muerte donde los responsables de la muerte se van alejando mientras el resultado de sus acciones queda en primer plano. Y este primer plano es un primer plano engañoso, es decir, necesitas encontrarlo. Aquí el primer plano está oscurecido, pero está allí en primer plano, y aquí en primer plano nuevamente está el mariscal Ney. Son 4 cuadros que son el mismo, contando la misma historia de muerte de maneras distintas. Si eso no es genialidad, entonces no entiendo la genialidad, pero a mí me gusta. Y finalmente, la obra que más me gusta hasta el momento de Jean-Léon Gérôme, Cave Canem. Cave Canem significa cuidado con el perro. Era una sentencia que ya se usaba en la antigua Roma, donde al parecer está situado esto, y no he querido averiguar quién es el personaje, porque esto debe tener una historia, pero ahí tenemos a un hombre encadenado, con bozal, sosteniendo tristemente un trozo de pan, con un recipiente de agua a su derecha, y con el letrero Cave Canem. Este ser humano ha sido reducido o elevado, depende cómo lo vea usted, a la calidad de perro. Jean-Léon Gérôme, un personaje que le tocó vivir a caballo entre 2 épocas, siendo famosísimo y reconocidísimo, y luego siendo totalmente olvidado. Yo creo que ninguna de las 2 cosas es exactamente justa, pero sí vale la pena rescatarlo. Nos cuenta muchas cosas y tiene una obra vastísima. Seleccioné esto, pudiendo haber seleccionado otro tanto de obras totalmente distintas, de los mismos temas: orientalismo, mitología, retrato, y algunas cosas incluso que intentó dentro del impresionismo, no con poca fortuna, debo decir. Pero en ese sentido, un personaje un poco trágico, pero que yo creo que nos puede dar todavía muchísimo, y cuando los artistas nos pueden dar, pues hombre, hay que recibir, porque eso no es tan común y cada día es menos común, sobre todo si uno se mete en el arte moderno. ¿Qué les parece, queridos amiguitos? El artículo de la BBC donde habla sobre que el Papa Pío XII probablemente tenía conocimiento del exterminio nazi. No, tenía conocimiento. No sé desde cuándo, pero tenemos muy claro cuándo se supo lo que estaba pasando. Hay un vídeo en este canal que está dedicado a Witold Pilecki. Witold Pilecki fue un oficial polaco que se hizo detener para ser encerrado en el campo de Auschwitz, cuando era un campamento de concentración solamente, es decir, cuando era un campo de presos. Había muchos presos polacos, soldados polacos que habían luchado en contra de los alemanes, presos en Auschwitz, y Witold Pilecki se hizo detener para ver cómo estaban y para tratar de ayudarlos. Los ayudó, organizó la resistencia, organizó la fuga de muchos de ellos, y el día que quiso él se fugó. Es un tipo absolutamente por encima de lo humano. Pero cuando él se fugó ya había empezado el exterminio. O sea, ya Auschwitz-Birkenau se había convertido en un campo de exterminio, no solo el campo de presos y de trabajo que era Auschwitz. Y Witold Pilecki escribe un largo y detallado informe que llega a los aliados
y tiene que haber llegado a Pío XII, sobre lo que estaba ocurriendo y el exterminio que se estaba llevando a cabo diariamente, asesinando a miles de personas cada día. Esto en nuestra cabeza no alcanza a comprenderlo. Cuando vemos los números, se enloquecen. Como decía un oficial nazi, matar a 12.000, no, si matarlos no era difícil, lo difícil era quemar los cuerpos. A veces teníamos que trabajar buena parte de la noche para poderlo hacer, porque al día siguiente llegaba otro tren con otros 11 o 12.000 infelices. El informe de Pilecki dejó claro lo que estaba haciendo el Tercer Reich, el exterminio industrializado de una parte de la especie humana por su origen, por su nacimiento, por ser quienes eran. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando perseguimos a la gente por ser quienes son. Se habló de bombardear las cámaras de gas de Auschwitz. El problema es que los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial no eran como los de hoy, donde puedes meter un misil por una ventana pequeñita de un sótano. Era a lo bestia. Las trayectorias de las bombas se calculaban en grandes grupos de mujeres, llamadas precisamente computadoras, en la Fuerza Aérea Británica. Porque ellas hacían los cálculos que si el avión va a tal velocidad, el viento viene a tal velocidad, en tal dirección, estás a tal altura, ¿dónde tienes que soltar la bomba para que más o menos caiga donde tú quieres? No son misiles teledirigidos. Y lo que se decidió es que si se bombardeaban el campo de exterminio, había el peligro enorme de con las bombas acabar matando a todos los que estaban en el campo de trabajo, en el campo de presos y a los que estaban en el campo de exterminio. Y por lo tanto nunca se pudo intentar parar lo que ya se sabía que pasaba. Si los aliados lo sabían, si los aliados analizaron estas opciones, si tenemos este vídeo donde cuento toda esa historia en detalle. Vitol Pilecki luego fue asesinado por las autoridades soviéticas por no someterse al dominio soviético, por cierto. Pío XII se lo sabía. Y la Iglesia Católica celebraba religiosamente, cada año, el 30 de abril, el 25 de abril, pues sí, el cumpleaños de Hitler. El 30 de abril se suicidó, es unos días antes de su cumpleaños. Todos los años en las iglesias se celebraba el cumpleaños de Hitler y Hitler le daba la manita a los obispos, arzobispos y cardenales. No me cuenten que no lo sabía Pío XII, por favor. Mis 10 películas de ciencia ficción. Ay, Dios, sí es cierto. La semana próxima prometo, Loreto, empezar con las 10 películas de ciencia ficción que se me olvida constantemente. No se me olvidan, es que no me da tiempo. Esto hace tiempo que no se los digo, pero por favor, no lo olviden. No me da la vida, no me da el streaming y no me da todo para hacer todo lo que quiero. Mil disculpas porque lo hemos prometido muchas semanas ya las 10 películas de ciencia ficción. Bueno, ¿qué es la gente que no le cree en la ciencia? Es una locura. Bueno, sí, pero a la gente no le interesa la verdad sino sentirse bien muchas veces. Y hay que enseñarle que la verdad te hace sentirte bien. Mira, ese es un problema real. Mucho del rechazo a la ciencia proviene de la convicción de que el universo objetivo, el universo real, la realidad material se contrapone a lo espiritual. Y que si tú te dedicas a la realidad material, pierdes espiritualidad. Yo llamaré espiritualidad a las emociones, a la emocionalidad, a las experiencias subjetivas, tanto buenas como malas, todas son espirituales. No estoy hablando de un espíritu, de un alma. Estoy hablando de esta vivencia subjetiva que nos es fundamental para estar vivos. Esta vivencia subjetiva que es la que hace que nos gusten cosas, flores, amaneceres, mujeres, hombres, filetes, orgasmos, pasta a la boloñesa, caminatas por el bosque si no hay que subir y bajar mucho, contemplar
el mar, qué sé yo, todo eso que nos hace, más el arte, por supuesto, todas las formas de arte, que nos provoca una sensación que es absolutamente subjetiva y personal, pero esa es la espiritualidad. Y hay gente que cree que al interesarse por el mundo material va a perder espiritualidad, como si fuera unos vasos comunicantes, ¿no? A mayor materialismo, menor espiritualidad, y viceversa. Entonces, si quieres ser muy espiritual, estás en contra de lo material. Y yo siempre recuerdo, les trato de recordar a la gente, que tú tienes un solo cerebro, tienes un solo encéfalo, no solo el cerebro, sino todo el encéfalo, un solo sistema nervioso. Con exactamente el mismo sistema nervioso sientes y piensas. No hay, por cierto, el mito del cerebro izquierdo y derecho es un cuento, es un cuentazo, pero es tan bonito que la gente se lo cree. No, tu cerebro funciona integralmente. No solo usas el 10% de tu cerebro, nunca le ha pasado a nadie que le den un tiro en la cabeza y diga, ay, bueno, solo le pegó al 90% del cerebro que no usa. No, cuando una persona sufre una lesión cerebral siempre resulta perjudicada de una u otra forma. Usamos todo nuestro cerebro y todo él lo usamos para sentir y pensar al mismo tiempo. Cuando sientes algo intensamente, lo piensas. Cuando sientes, oyes una obra musical absolutamente arrebatadora, no sé, qué sé yo, un nocturno de Chopin. Lo oyes y sientes algo y piensas que lo sientes. Es decir, estás consciente intelectualmente de que lo estás sintiendo, si no, no tendría ningún valor. Y cuando un científico descubre algo, se emociona y se entusiasma. Y la emoción y la pasión por el descubrimiento es lo que lo mueve su interés emocional, interno, subjetivo, de arrancarle a la naturaleza sus secretos. Por eso decía María Curie que no hay nada que temer, solo hay que conocer. Estoy parafraseando. La gente cree, pues, que tenemos esto, que no puedes tener, si tienes demasiado materialismo ya no tienes espiritualidad y de regreso. Richard Feynman de alguna manera lo decía, y también estoy parafraseando y probablemente le invento cosas, pero lo que importa es lo que se dice. Decía Richard Feynman es que si te sabes los nombres de un pájaro en todos los idiomas, sigues sin saber cómo funciona el pájaro. O sea, no has aprendido nada. Pero al conocer cómo funciona una flor, disminuye tu capacidad de apreciación de la belleza, del color, de la simetría de la flor. No creo. No. Y tenemos que aprender a que no sea así. Tenemos que enseñarle a la gente que no sea así. Esto lo viví además de una manera muy, muy directa, y con esto termino. Yo hablaba con mi hijo acerca del diente de león. Estas florecitas silvestres que, bueno, aquí en primavera aparecen por todas las jardines y parques y espacios donde hay un poco de verde. Y decíamos un día, veníamos así, había un diente de león amarillo, precioso, un color amarillo maravilloso. Luego junto había uno que era un diente de león, que eran las semillas listas para que las soples y vuelen. De hecho, le tomé una foto a mi hijo soplándola, lógico. Y entonces hablábamos, pero esto cómo se convierte en eso. Y resulta que el proceso de conversión es extremadamente interesante, porque el diente de león, una vez que está polinizado, esa flor amarilla se cierra en un botoncito verde así pequeñito, que les sobresalen unos petalitos amarillos arriba. Y adentro ocurren todas las transformaciones que puedas imaginarte. Los pistilos crecen, tienen las semillas, forman los pequeños paracaídas con pelitos blancos del diente de león, y una vez que ha terminado esa transformación, el diente de león se vuelve a abrir y tienes esa cosita que parece algodón y que no puedes resistir soplar. Ha disminuido o aumentado tu asombro, tu gusto, tu experiencia estética y espiritual sobre los dientes de león al enterarte de todo esto. Yo creo que ha aumentado. Quienes creen eso que dices, de que el conocimiento
quita emociones, no han sido educados en la enorme emocionalidad y en la enorme espiritualidad que hay detrás de conocer cada cosa que pasa en nuestro universo. Perdón, porque esto no debía estar aquí. Está quejándose de la publicidad en la transmisión en vivo. Bueno, pues con esto y poco más terminamos. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí, las 264 personas que en este momento están, la persona a la que no le gustó y los 281 que dieron me gusta a este streaming. Nos vemos el próximo miércoles con alguna cosa que se me ocurra y que espero que tenga tanto éxito como el vídeo de ayer, que ya está en las 28,000 visualizaciones. Nos vemos el jueves aquí en El Rey va Desnudo, su revista semanal. Y entre tanto, como todas las semanas, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.